¿Sabéis cómo lo hemos pasado aquí? Yo 6 horas en un árbol subido. La alarma la dieron cuando yo estaba en el puñetero árbol. Cuando yo estaba en el árbol me llega la alarma. Pero lo que vi en Aldaya, cuando llegamos, yo tenía que golpear 2 coches en el autobús para poder pasar. La primera imagen, y una de las más duras, fueron 3 coches, uno encima del otro contra la vía. Y un brazo fuera. Que de corazón, puta, yo la adoro, Valencia, yo amo Valencia, a mí Valencia me lo dio todo, Valencia está devastada. Es lo mejor que va a pasar en este mundo, recuerda que lo mejor que tiene. Esto hay que contarlo, que no tengas miedo, que has visto lo mismo que yo, que no es normal, que nos hagan callarnos, que no nos dejan entrar ni con el teléfono para que no podamos dar visibilidad, que lo del parque de Bonaire es un cementerio, un auténtico cementerio. Y yo no me voy a callar aunque me cueste la carrera, y tú no deberías de callarte. Por Dios, viendo los muertos flotando pasar alrededor mío. Por favor, que nos manden ayuda, por favor. No podemos seguir así. Y yo me asomo con la esperanza de ver al ejército, y a la policía y ambulancias y todo, ¿no? Y que no había nadie. Sí, los voluntarios empezaban a llegar, pero fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no habían. Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Atlanta Podcast. Hoy estamos en Valencia y vamos a tener un episodio bastante distinto a los que solemos hacer. Hoy no tenemos una entrevista enfocada en la profesión o en la educación del invitado, sino que vamos a hablar sobre un tema que merece no ser olvidado, la tragedia de la Dana en Valencia. Como muchos sabréis, el 29 de octubre del 2024, una serie de inundaciones arrasó con todo a su paso en las localidades cercanas a Valencia. Poblaciones como Paiporta, Catarroja, Albal o Alfafar fueron de las más afectadas. Hoy vamos a estar hablando con Toni, conductor de autobús por esta zona y ahora ya un grandísimo amigo que nos ha ofrecido toda su ayuda. Él vivió en primera línea esta experiencia, esta catástrofe, y vamos a estar dando visibilidad a esos temas fundamentales sobre esta tragedia, como la respuesta política, la respuesta de los voluntarios, cuáles son las consecuencias y cómo podríamos haberlo evitado de alguna forma. Con todos ustedes tenemos a Toni. Bienvenido. Bien hallado. Pues gracias a vosotros por estar una vez más aquí. La verdad es que es una entrevista, o el tema del que vamos a hablar es un tema duro, ¿no? Y los que lo hemos vivido de cerca, vosotros también, porque cabe recordar que nos conocimos la primera vez que llegasteis aquí a Valencia para quitar barro. Es decir, que aquellos que os vean ahora sentados en el sofá y de bonito, decirles que yo los he visto llenos de barro hasta arriba. Y como muchos otros jóvenes de este país, y creo que esto es de agradecer. Bien, es un tema duro, es un tema difícil y complicado porque aún está muy a flor de piel, ¿vale? Y aquellos que lo vivimos aún continúan saltándonos las lágrimas a cada recuerdo que nos viene a la cabeza. Pero bueno, bienvenidos a Valencia, estáis en vuestra casa, lo sabéis, y para mí un placer estar con vosotros y tener una conversación más de tantas que hemos tenido. Muchas gracias. Realmente. Si te parece bien, empezamos un poquito haciendo una pequeña explicación de qué es lo que ocurrió para poner en contexto a toda la gente que lo esté viendo, porque de todas formas, aunque hay gente que nos sigue de España, también hay gente que es de países latinos y al fin y al cabo no toda esta información ha llegado para allí. Entonces, para poner un poco de contexto a la conversación, si te parece bien hacer una pequeña explicación de lo ocurrido. Ujú. Bueno, en este caso yo también me tengo que guiar mucho a todo aquello que en lo que me vi rodeado, las noticias que te van llegando y, y bueno, pues a ver, esto nace de un fenómeno meteorológico. En Valencia, los valencianos estamos ya muy acostumbrados, desgraciadamente, a las inundaciones. Cabe recordar aquella inundación donde se rompió la presa de Tous, aquello fue una auténtica tragedia brutal, porque era una pared de agua, no era una lengua de agua, era una pared de agua que circulaba a unas velocidades increíbles, claro, rotura de una presa, ¿no?
Y después vinieron otras inundaciones y otras más, porque parece ser que había una autovía que cortaba el cauce del río. Aquello se ha ido subsanando con los años, pero nadie esperaba esta barbaridad. Y esta barbaridad pues son 700 y pico litros por metro cuadrado, hasta creo que llegó una punta de unos 900 y pico, que caen en la población de Turís, que además está muy cercana a mi población de origen, que es Montserrat. Y, y bueno, pues ya la noche anterior a la Dana, la noche del 28, y ahí en Montserrat ya se notaba una lluvia brutal, con granizo, eh, y hombre, no estamos acostumbrados a tanta agua tan de repente, pero que nadie hacía suponer que al día siguiente iban a caer estos 900 y pico litros en Turís. Si esto le sumamos que ya habían caído a la parte más arriba del río Magro, como pueda ser pues la zona de Chiva y todo esto, esto hizo pues que el caudal de los barrancos, de los arroyos, de todo cauce, pues aumentara de una manera brutal en muy poco tiempo, además. Eh, Bien, dando o dejando por sentado que nadie podía prever una catástrofe de tal magnitud, porque nadie podía prever que esta Dana se iba a convertir en lo que se convirtió. Recordamos además que en Carlet, por ejemplo, allí no fue la lluvia, sino fue un huracán el que destrozó prácticamente la situación con torbellinos de aire, algo que eso sí que no se había visto aquí en Valencia. Quiero decir, nos vino encima una Dana como creada adrede es decir, si uno es mal pensado o esas teorías conspiranoides que tanto se han oído ahora por las redes, alguien podría pensar que está creado adrede porque la verdad es que fue brutal el nivel de daño que llevaban consigo estas aguas. Y bueno, pues creo que eso fue el inicio y bueno, yo mi parte, pues yo estoy de conductor en Torrent, en la línea urbana de Torrent. El Barranco del Pollo pasa por Torrent y, bueno, pues al lado del barranco hay una serie de casas que pertenecen pues a ciudadanos con unos posibles muy limitados, es decir, gente que como siempre pasan estas desgracias, son los primeros en pagar el pato, ¿no? Como son todos los terremotos y tal, pues la gente más humilde y con las casas más proclives a derrumbes y a cosas de estas, pues son los que más sufren. En este caso, en Torrent fue así y fue las casas aledañas al barranco las que se llevaron la peor parte. Luego también afectó a un par de urbanizaciones, como es más de La Curra y el Pantano, que destrozó absolutamente muchos de esas viviendas. De hecho, los dos niños, de entre todas las víctimas, cabe destacar dos niños que fueron arrancados por el agua del brazo de su padre cuando intentaba salvarlos y que pertenecen a Torrent. Vaya, era en la Curra donde esto ocurrió. Yo aquella tarde ya vi que había mucha agua, que no era un temporal al uso, pero bueno, tampoco a priori le das más importancia pues, pues un montón de agua que está cayendo, ¿no? Que es lo que te llega. Porque entendamos que Torrent, exceptuando la parte del barranco y el polígono y estas dos urbanizaciones, lo que es el resto de la ciudad no se vio afectada, con lo cual los que circulábamos por dentro, pues tampoco podíamos sospechar en ningún momento la magnitud de la catástrofe que se nos venía encima. Sí que es cierto que sobre las 5:30 de la tarde, perdón, yo veo salir gente ya del barrio de Chenillé, de Ciudad Jardín, ¿no? Barrios de estas zonas que empiezan ya a salir de allí porque ven una crecida de barranco desmesurada, ¿vale? Crecida de barranco que el agua que estaba cayendo no justificaba. Y es que porque ya venía la crecida desde arriba. Esto fue a las 5:30 de la tarde, lo digo para posteriores datos, y si hablamos de responsabilidades políticas a posterior, esto eran las 5:30 de la tarde, ya se veía venir, ¿eh? A las 6:30 la cosa empeora, empieza la gente ya a abandonar esos barrios, aquellos que tenían algún familiar y se podían permitir el irse de allí, y bueno, y una multitud de curiosos que iban a ver el barranco claro, porque aquello no se había visto
yo creo que nunca, ¿no? Tal barrancada, ¿no? Tal caudal de agua que lleva el barranco El Pollo. Hablo en Torrent, que es donde yo viví aquellas horas. A partir de las 7:30, a las 8 de la tarde, a partir de las 7 de la tarde, ya los ciudadanos cortan un puente porque ya han sacado a 3 personas que se les llevaba el vehículo, ¿vale? Y los propios vecinos son los que los sacan, los secan, les dan ropa seca y bueno, los acogen en su casa. Quiero recordar que fue un señor y después un padre y una hija, los 3 primeros. A partir de ahí, los propios ciudadanos, los propios vecinos cortan los puentes, o sea, no hay presencia policial, que también es llamativo. Y se empieza a mover ya un dispositivo. Creo que Torrent fue de las ciudades que primero movió estos dispositivos. Luego podríamos hablar por qué y cómo a Torrent se le avisó y a otras poblaciones no, ¿no? Y empieza ya a crearse un operativo. Mientras tanto, estábamos trabajando ese día en línea, una compañera, otro compañero y yo, y yo ya veo que cierran el segundo puente. Torrent tiene en esos momentos 5 salidas y 2 puentes que comunican con Alacuás, con la zona de Alacuás y Aldaya, que es donde nosotros tenemos las cocheras. Hay 3, 4 puentes. Ya cortan 2 y el último, que es el más nuevo, empieza ya a notarse. Pasó un ingeniero, esa es otra, porque pasó un ingeniero, el hombre, y se dio cuenta que el puente estaba temblando y que aquello de un momento a otro se podía ir. Es el último puente que se ha construido en Torrent. Y afortunadamente, porque pasó aquel ingeniero, si no aquello se derrumba y ya hubiéramos visto, hubiera sido muchísimo peor. Lo digo porque esta tragedia a su vez ha estado acompañada de auténticos héroes anónimos, ¿no? Como pudiera ser este señor, que es ingeniero, que pasa y que llama a la policía y dice, oiga, que esto está templando. Es decir, hagan algo. Ahí sí que la policía sí que pone un control. Y yo, ya viendo que los compañeros y yo nos podíamos quedar encerrados ahí en Torrent, decido, porque las comunicaciones empiezan a cortarse, ¿vale? Esta es otra de las cosas que no acabaré de entender en el 2025 que estamos, que es que cómo las comunicaciones pueden caer de manera tan radical y tan brutal y en tan pocos minutos, ¿no? Y eso dificultó muchísimo más, pues el que los familiares se encontraron unos a otros. Recordamos pues que estamos hablando 7, 6:30, 7, 7:30 de la tarde, donde hay mucha gente aún trabajando. Yo en mi caso, por ejemplo, mi hija estaba en Alacuás, y lo cual me enteré al rato, a las horas, porque claro, no funcionan los teléfonos. Pero bueno, al final tomo yo, al no poder ponerme en contacto con el inspector, tomo la decisión por mi parte y bajo mi responsabilidad, y les digo a los otros 2 compañeros que nos vamos para Cocheras, porque yo ya veía que si cortaban el tercer puente ya no salíamos de Torrent, sin imaginar siquiera la magnitud de lo que estaba ya pasando. Es decir, de que Chiva ya estaba arrasada, de todo, porque las noticias no llegaban en aquel momento. Era todo una sucesión de hechos muy precipitada y muy rápida. En esos momentos sí que entra una llamada del inspector y nos dice que nos pongamos a disposición del ayuntamiento, los 3 autobuses que estamos, para evacuar a la gente de estos barrios que ya hablaba antes, de Chenillet, Ciudad Jardín, en fin, todo lo que es la calle Valencia a la derecha, lindante con el barranco, y llevarlos al pabellón que ya se había preparado. Por eso digo que Torrent sí que tuvo noticias, porque ya habían preparado el pabellón. He de reconocer también que Torrent es la segunda ciudad de la provincia de Valencia y tiene pues unos efectivos de Cruz Roja, de Protección Civil, pues, que saben trabajar y que trabajaron y que lo hicieron muy bien y adaptaron el pabellón de la manera que pudieron, pero acogieron a esas primeras personas. Ahí estuvimos mucho tiempo, mucho rato. No sé las horas, porque las horas pasaban muy rápido, la lluvia no cesaba. Ahí me llega la noticia de que mi hija está en la calle y no puedo hacer nada. Es decir, yo no puedo dejar mi puesto de trabajo porque hay gente que te necesita más en esos momentos. Pero claro, cuando a ti te dicen que tu hija está en Alacuás y que no puede venir, llega un momento que dices, no sé si soltar el autobús e irme a por mi hija, y qué es lo que tengo que hacer como padre, o cumplir con mi responsabilidad ¿no? y quedarme aquí. Afortunadamente tengo un hijo que ha salido muy parecido a mí y que es pues también muy vivo y que tuvo la gallardía de coger el coche y no sé por dónde se metería,
pero llegó a recoger a su hermana, con lo cual cuando mis hijos llegaron al pabellón, para mí fue ver el sol, ¿no? Y quedarme muy tranquilo en ese sentido. A partir de ahí, pues ya piden uno de los autobuses. Me dicen a mí concretamente, hay una reunión entre Protección Civil, Jefatura de Policía Local y Alcaldía y varios concejales, ¿vale? Ahí apareció la señora alcaldesa de Torrent y, bueno, con el fotógrafo haciendo fotos, hasta que llegó un momento que yo dije, a ver, no es el momento, no es un momento, es decir, ahí Protección Civil solicita un autobús que vaya por la carretera Montserrat, que ya está cortada, y luego que se meta por las urbanizaciones a rescatar vecinos de las urbanizaciones. Entendamos que a estas horas ya los caminos están destrozados de las urbanizaciones, ya las carreteras lo están, pues Ah, ¿de imagínate. qué hora estábamos hablando ahí? Ahí podría ser las 12 de la noche aproximadamente, Claro, ahí entre ya las 12 y la había, 1. ya estaba todo. Sí, sí. Es decir, andar por dentro de las urbanizaciones era un caos, o sea, muros en el suelo, tal. Claro, andar además con un vehículo con 10 o 12, 10 metros, con 10 metros, era muchísimo más complicado, ¿vale? Y cada vez que tenías que hacer un cambio de sentido, cada vez que tenías que cruzar un barranco, rezabas, ¿no? Y decías, ostras. Pero es que no solo eso, sino en varias ocasiones, pues claro, tienes que esquivar escombros. En fin, por no entrar en demasiado detalle, pero sí que hubo varias situaciones muy comprometidas llevando el autobús aquella noche. Creo que en esos momentos no lo piensas, en esos momentos el propio nervio, perdón, te lleva a continuar peleando y luchando, pero luego sí que eres consciente de que te has jugado, ¿no? De que te has jugado tu piel y la que le llevabas dentro, ¿no? Pero había que hacerlo y se hizo, vaya. Y ya, pues a partir de ahí, volvemos, bueno, los otros dos compañeros ya se van a cocheras. No llegaron hasta ellos. Hubo un compañero que salió sobre las 12 de la noche porque tenía familia, en fin, estaba muy preocupado. Digo, mira, vete. Se quedó la otra compañera, la otra compañera se fue a las 2 de la mañana. Llegaron los dos a las 7 y pico de la mañana a Aldaya, es decir, de Torrent a Aldaya y 10 minutos. Pues tardaron horas y horas y horas en llegar y ellos saben lo que se pasaría, ¿no? En mi caso, yo me quedé, estuve 24 horas porque, nada, llegué a casa y descansé apenas una hora y me estaban llamando otra vez para ir a sacar a la gente de las fábricas porque habían habido jefes o encargados o tal que habían dicho que no, seguir trabajando, si esto no, y seguir trabajando, coño, tienes al lado un canal, ¿vale? Y bueno, total, que a esas horas, a 6 de la mañana, 7 de la mañana, hubo que sacar a los trabajadores que quedaron encerrados en... Ya se podía circular por el polígono Masía del Juez con muchísima precaución, pero se podía llegar a las empresas de aquella manera, ¿no? Pero se podía llegar y sacar a la gente que era lo interesante. Y después nada, estuvimos de guardia, por si acaso nos necesitaban, y a partir de ahí, creo que sobre la 1, 1:30, es cuando ya, oye, pues vamos para cocheras. Yo pregunto, empiezo a llamar a conocidos y tal, cuando podías, porque aquí lo único que entraban eran aquellas famosas alarmas que el sonido no tengo aquí metido. Creo que nos marcó a todos mucho, ¿no? De hecho, sobre las 10 de la mañana decidimos, aquí en Valencia, la Armosarete, aquí no se perdona siempre que se pueda, claro, como nosotros estábamos a expensas, pues me acuerdo que fuimos a tomar un bocado, porque yo ni había cenado aún, desde que había comido el día anterior, y, y tomamos un bocado y tal, y era horroroso, porque sonaban todos los teléfonos a la vez, todas las alarmas, y la gente ya la gente ya le habían llegado noticias y la gente la veías como cada alarma era una ansiedad, ¿no? Unos síntomas de ansiedad brutales. Ya no te digo nosotros, que estaba ya que a la mínima saltaba. De ahí nos fuimos una compañera y yo, otro compañero nos seguía con el coche para traernos después a Torrent y nos fuimos a las cocheras a Aldaya. Y ahí vino lo más duro, creo que he vivido no solo en la Dana, sino en mi vida, ¿no? Y bueno, pues hice la mili en la Cruz Roja y me comí unos cuantos accidentes aquellos años 89, 90. Me comí muchísimos accidentes, pero lo que vi en Aldaya cuando llegamos, además hubo un momento en que en lugar de salir por la circunvalación yo me metí por en medio, que es por donde vamos habitualmente, pues oye, estabas tan cansado y tal, que me metí por en medio, que es pleno barranco.
que tenía que golpear los coches con el autobús para poder pasar. La primera imagen, y una de las más duras, fueron 3 coches, uno encima del otro, contra la vía y un brazo fuera, el coche de en medio. Y ahí mi compañera, claro, entró en un pánico. Le di la chaqueta y digo, tápate la cabeza y no veas nada. Y yo llegué como pude a cocheras. No fue solo ese brazo, vi varias. En fin, no, creo que no quiero crear morbo con respecto a esto, pero fue, yo creo que la situación una de las más duras de mi vida, ¿no? Recuerdo una calle con una pared que llegaban los coches hasta el primer piso. Había hecho una muralla de coches hasta el primer piso. Bueno, era un escenario de guerra. O sea, aquellos que por la tele vimos aquello de Bosnia ¿no? Que es una de las guerras que a mí Eso me lo marcan. comentaban los legionarios y militares que había en Paiporta trabajando. Mencionaban que muchos de sus padres habían estado en Bosnia y que les parecía cuando les mandaban fotografías de Paiporta y etcétera, los padres que habían estado en Bosnia decían, es lo más Bosnia. parecido que yo he visto a aquello. Sí, yo lo primero que me vino a la cabeza, digo, esto es Bosnia, quiero decir, era un escenario de destrucción, la gente iba buscando sus coches como auténticos zombies, o sea, la gente iba andando como auténticos zombies. Se me han quedado grabadas muchas cosas de esta pandemia. Y a veces me cuesta hablar. Eh, Me acuerdo que íbamos en el autobús, se cruza una moto, nervios, discutimos el hombre de la moto y yo. Posiblemente él tenía razón, yo tenía que haber frenado, pero tampoco entiendo dónde iba ese hombre con un metro de barro, con una moto y una persona detrás. Bueno, en fin, tuvimos una pequeña discusión y en eso un chico que iba andando al lado del autobús, pues eso, como un zombie, se giró y dijo, solo falta que nos pongamos a discutir. Totalmente. Al final, evidentemente nosotros lo vivimos desde fuera, hemos estado como voluntarios, pero no podemos hacernos una idea de lo que ha sido para los valencianos. Si no recuerdo mal, eran 100 kilómetros los que estaban afectados, por un ancho de 20 kilómetros. Hubo cientos de fallecidos. ¿Cómo está ahora la sociedad valenciana? Pues creo que te lo acabo de expresar. Es decir, hay momentos que me cuesta hablar y me emociono. Pero eso me está pasando cada 2 por 3, ¿no? Cuando hablo de mis hijos, cuando hablo de esto o de lo otro, me emociono mucho más de lo que lo hacía antes. Creo que nos ha marcado mucho, 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 mucho y que va a ser una huella que no va a desaparecer, ¿no? O sea, a partir de ahí, mm, la cosa va lenta, quiero decir, lo que es la famosa reconstrucción esta que hay políticos que ya la dan por hecha, ¿no? Va muy lento porque es que son muchas las circunstancias que tienes que ir, es decir, si tú tienes que cobrar un seguro del coche, tienes que encontrar tu coche y saber dónde está y que vaya un perito o lo perite. En estos momentos hay coches repartidos por todo el Estado español, quiero decir, en Guadalajara, en Barcelona, no sé dónde tal, porque se han tenido que ir repartiendo porque se tenía que hacer así, ¿no? Y por poner un ejemplo de las dificultades que se están encontrando los habitantes, la ciudadanía, incluso las mismas autoridades también, porque claro, aquí que supongo que después hablaremos de esto, pero como se han ido pasando el marrón siempre acaba cayendo en el último, que es el alcalde, ¿vale? Sabéis que la política es un mundo que me gusta, pero yo siempre he dicho que yo soy municipalista. Yo creo que la política de verdad está ahí. El alcalde, los concejales al lado del pueblo. Sí. Y los otros de arriba pues iban pasando la pelota caliente y al final los desguaces les ha caído a los alcaldes también. Bueno, pues otra más. Pero en fin, al final esto de los coches es algo que es material, que es material. Cabe recordar que aún hay 3 personas desaparecidas. Yo ya no sé, no me gustaría decir que no sé si van a aparecer, no lo sé. Porque si tú analizas, o sea, yo después que hemos estado circulando mucho dentro del polígono y por tanto viendo el barranco, es que hay tantos sitios donde pueden estar esas criaturas bajo, no lo sé, quiero decir. También por otra parte pienso que
que hay medios suficientes a día de hoy, o deben de haberlos, ¿no? En el ejército y en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deberían de tener medios como para... Entiendo que ahora se están empleando, ¿vale? Y que lo que no me cuadra en absoluto es la tardanza. La tardanza de... Después hay un hecho que antes se me ha olvidado comentar. Aparte del agua que cae, está la famosa polémica de si se abrieron las puertas del pantano Forata o no se abrieron. Vamos a ser sinceros, ¿ya? El pantano Forata, cuando yo me pongo en contacto con personal directamente relacionado esa misma noche, ¿no? Cuando el teléfono me dejaba, llamo a personas con las que tengo una cierta relación y que tienen un contacto directo con Forata, me dice, sí, hemos abierto puertas. Es que estábamos al 130% de capacidad. Abriendo puertas, eso sumó caudal, pero imaginaros que hubiera reventado. Es decir, Claro. a mí todos estos, es que abrieron puertas, es que abrieron con puertas, claro, es que si no revienta la presa. ¿Qué decisión Es un mal tomas ahí? menor. Claro, o sea, al fin y al cabo es o aumentas caudal o luego se viene todo de golpe cuando Efectivamente. revienta. Luego hubiera sido una pantanada como la de todo, que eso sí que hubiera arrasado absolutamente todo. Claro, el problema quizá hubiese estado en la señal, ¿no? En Efectivamente. poder evacuar antes, en poder preparar a la civilización, a la sociedad antes, y que cuando se abriesen esas puertas no fuese un poco a escondidas, digamos. Correcto. También hemos de reconocer que es una concatenación de hechos, que todo sucede muy rápido, ¿no? Y que también sabéis aquello de que la administración es como un elefante muchas veces y que para mover una pata pues le cuesta mucho y tal. Yo echo de menos, que creo que ahora se está por fin trabajando en ello, un protocolo de actuación mucho más técnico que político, donde las decisiones las tomen técnicos y no políticos, o con el consenso de ambos, pero rapidito, quiero decir, que no como se han hecho hasta ahora. Pero bueno, es que la actuación política la podemos valorar, que creo que esto merecería un capítulo aparte, porque Lo vamos a hacer, sí, sí. telita lo que... Y sí, efectivamente, creo que cuando se tomó la decisión de abrir Forata se debería haber comunicado, ¿vale? No sé hasta qué punto aquello hubiera servido, porque si al final tú, poblaciones que ya tienes inundadas, les dices, oye, que hay que salir de aquí, a ver cómo, ¿sabes? Claro, es que no solo tiene que ser un aviso, tiene que estar acompañado de una acción. Efectivamente. Y esa acción en esos momentos solo la podía dar el ejército. Es decir, esa respuesta por medios solo la puede dar el ejército. Sí, pero es cierto que a mí, por ejemplo, una de las cosas que me contaban en estos pueblecitos, Paiporta, Albal, me contaban que hay una especie de ley no escrita y es que los bajos son para los abueletes. Sí. Que muchas veces no pueden, no tienen ascensores y por lo tanto no pueden subir las escaleras. Entonces quizás si hubiesen dado el aviso antes, se hubiese podido, digamos, redirigir un poquito a estos abueletes que vivían en bajos, quizá irse al piso del vecino. Al último piso de Claro, arriba, ¿no? pero evitar que estuviesen ahí Claro. encerrados. Igual no era una evacuación como tal, sino, o sea, no sacarlos de ahí, sino subirlos. Subirlos a los pisos de arriba, sí. Es decir, fíjate, pero aún así es que hay cosas que no entiendo y, bueno, yo viví la situación de Torrent, ¿no? Yo creo que en toda la noche vi un par de policías, es decirte. Y no digo que no estuvieran, digo que yo los vi. Recuerdo que al final de todo, cuando ya era de día por la mañana, vi pasar 3 coches. Imagino que las personas pues irían a comer algo como yo también hice y tienen su derecho. Pero vi solo 3 coches, quiero decirte. La ciudad de Torreón tiene una plantilla, creo recordar, no sé el dato cierto, pero cerca de los 140 y pico, 150 agentes, vehículos, tiene para aburrir. Y esa presencia no se vio en la calle, ¿vale? Y alguien puede pensar, bueno, pues es que hay gente de baja, hay gente de servicio. En esos momentos tú tienes que levantar el teléfono y decirle a todos, a trabajar, ¿vale? No, es que tengo depresión, que esto es una enfermedad muy dada entre los policías porque supone una baja inmediata, ¿vale? Y es que te dejes, que todos para acá y el que esté de vacaciones de semana libre para allá, quiero decirte, vamos a ver, es una situación muy especial, ¿no? Si esto lo extrapolamos
a todo el resto de las poblaciones, pues claro que además de haber el aviso, debería haber habido una respuesta por parte de las autoridades también un poquito más rápida. Pero claro, es que hubo pueblos que se les avisó y otros no. Hubo pueblos que se les avisó y otros no. No, hay pueblos donde se les avisó cuando estaban con el agua por el Sí, techo. nosotros habíamos escuchado de gente que ya estaban dentro de casa con el agua hasta aquí y estaba sonando el móvil con el aviso. Y Sí, nos contaban gente que se ponía el móvil encima de la cabeza porque era lo único que todavía no No tenían les había cubierto. llegado. Y con el móvil encima de la cabeza era cuando les llegaba la alarma. Que era Ya, sobre ya. las 8:15, 8:30 llegó la alarma. Sí, creo que empezó a sonar en Torrent por lo menos, sobre las 8 y pico, entre las 8 y las 9 de la noche empezó. Tú comentas que a las 5 de la tarde ya se veía Sí, a las 5 de la que... tarde ya la gente del barranco se estaba saliendo para afuera. O sea, la barrancada en Torrent ya se adivinaba a las 5 de la tarde. De hecho, nosotros serían las 7:30, las 8 de la tarde, cuando tomamos esa determinación, o tomo yo la determinación en nombre de mis compañeros de irnos para Cocheras, y es cuando entra esa llamada del inspector diciéndonos que no, que nos tenemos que quedar. Y a partir de ese momento, 7:30, 8 de la tarde, ya estamos evacuando gente con los autobuses. Por consiguiente, Torrent en ese sentido fue una ciudad privilegiada, porque sí que tenía información que otros pueblos no han tenido. ¿El por qué? Pues cada uno que saque sus conclusiones. Ujú. Vamos a hablar un poco sobre la respuesta política de todo este tema. Porque, claro, hemos visto un montón de malas decisiones, pero claro, al fin y al cabo, también son situaciones muy peliagudas y que son unas decisiones difíciles de tomar. Danos un poco tu punto de vista. A ver, son decisiones difíciles de tomar porque en este país, mira, yo no soy partidario de estos que dicen, no, es que para ser político y concejal lo que tienes que tener una carrera específica, es decir, un nivel de estudios específico para... No, vamos a ver, cuidado. Y esto lo demuestra Josep Antoni Duran i Lleida, que es para mí uno de los mejores diputados que ha pasado por el Congreso, y cuando en un programa, no sé si os acordáis de televisión, que les hacían preguntas, ¿no? El público les hacía preguntas. Josep Antoni Duran i Lleida, para mí, junto con Joan Baldoví, son de los mejores diputados que han pasado por el Congreso de los Diputados de Madrid. Y Josep Antoni, claro, le echaron en cara que él no tenía estudios y que, pues fíjate, si en los años que llevas, efectivamente, Josep Antoni lleva no sé cuántas legislaturas como diputado, por algo será también, quiero decir. Y él contestó, sí, efectivamente, dice, pero claro, lo que pasa es que el Congreso de los Diputados es la voz y representación del pueblo, ¿vale? Y el pueblo no tienen todos carreras, hay electricistas, hay pues tal, o sea, quiero decirte, hay gente que no necesariamente. Ahora, dicho esto, sí que es cierto que cuando tú llegas a un cargo, ¿vale? Y hablo en este caso de la consellera que a posteriori fue destituida y que fue la que ha pagado el pato de todo. Esta señora, y eso se ha publicado en prensa, esta señora pasa un técnico por allí y le dice, oiga, ¿sabe que tenemos un sistema de alarmas desde el año 21, creo recordar, que ya se probó y que funciona bastante? Ah, sí, tenemos un sistema de alarmas por móvil para la ciudadanía. No lo sabía. Es decir, entonces, yo no te pido, a ver, que yo qué sé qué decirte, que seas de profesión bombero para hacerte cargo de la consellería de turno que se dedica a que gestiona todas estas situaciones. Pero hombre, sí que una vez llegas al puesto, Saber todo lo que hay. saber las armas que tú dispones, porque coño, es que estás jugando con algo, como se ha visto ahora, demasiado importante. Posiblemente, como no había pasado hasta ahora, pues a lo mejor pues era una consellería que estaba ahí, lo que se suele llamar en política una María, ¿no? Es decir, pues la tenemos ahí y hasta ahí no se dota de presupuesto, tenemos ahí pues a la que había que pagarle, pues yo qué sé, los favores de haber traído muchos votos, pues tú, consellera de esto, digo yo, es un supuesto. Entonces creo que ahí viene uno de los primeros errores, es decir, que las personas encargadas al frente de las consellerías que deberían haberse hecho cargo de esto no estaban preparadas ni sabían de qué armas disponían, ¿vale? Hasta tal punto de la alarma esta que acabo de contar. Bueno, luego ya está el caso del famoso Ventorro y de
y de Amazon y de todo esto. Vamos a ver. A mí hay dos cosas que me sacan de quicio. Evidentemente, y la primera, como a todo el mundo, pensar que todo un presidente de la Generalitat se va a comer con quien quiera, como quiera y por el motivo que quiera. Cuando ya, desde el momento que tú te vas a comer, tú ya estás sabiendo que algo está pasando por allá arriba. Es decir, vamos a ver, si ves una colilla, pues sabes que han fumado. Quiero decirte que evidentemente no puedas ser consciente de lo que te viene encima. Pero hombre, algo se adivina ya. Por consiguiente, creo que a lo mejor no es el día para que te vayas a comer. Si te vas a comer, entiendo que bueno, pues que estés comunicado, ¿vale? No es que tenía el móvil apagado. Digo yo que en el restaurante tendrán teléfono en una situación como esta, ¿no? Pero es que yendo mucho más allá, ese restaurante creo que está en Castellón, quiero decirte, coño, manda un coche de policía para allá corriendo y sácalo de las orejas y dile, oiga, casi para acá, tira para allá que la que te está cayendo es minsa. Pero es que además este señor dispone de 4 asesores personales, 4, no 4, ¿vale? No la mayoría de presidentes de la Generalitat Valenciana. Estos 4 asesores, uno se fue a su casa a las 3 de la tarde, cuando ya estaba todo el marrón, otro se fue no sé dónde, el otro no sé, y desaparecen los 4. Porque claro, lo primero que cabe pensar es, vale, pues Mazón estaría comiendo con quien fuere, donde quisiera, ¿vale? Pero no hay nadie que vaya y le diga, nene, que esto se está complicando. O molto honorable, señor, esto se está complicando. No hay nadie. Hasta las 7 y pico de la tarde no hay nadie. Tú no llamas al restaurante y dices, "Che, que se ponga y dice, che, dile dice que se fique. O es que no estaba en el entorno, no lo sé porque es un misterio, del que me hace mucha gracia esa frase que también los políticos de la oposición están acuñando en demasiadas ocasiones, que es la de, al final todo se sabrá. No, coño, si sabes algo, dilo. Porque al final dejas ahí un halo de sospecha que dices, pues yo no sé, si está comiendo y ha acabado hasta las 7:30 de la tarde, me parece horroroso. Pero si encima es mentira y no estaba comiendo, estaba no lo sé dónde, ni me importa, pues no sé qué me importa, como valenciano, claro que me importa, ¿vale? Coño, porque mi presidente le tengo que pedir responsabilidades en este caso. Y imagínate cualquier valenciano y las familias que han perdido seres queridos, muchísimo más, ¿vale? Bueno, pues después tenemos el caso de Amazon. Hay un segundo momento donde estoy en un tapón de tráfico. Claro, Torrent se queda a partir de esos momentos con una sola entrada y salida. Es el famoso Puente Azul que le llaman. Eso suponía que para ir a trabajar, nosotros íbamos a Aldaya, pero nosotros al día siguiente Bueno, sí, el día siguiente fue curioso. Lo voy a contar un poquito como anécdota. Yo al día siguiente me destina la empresa al puerto a bajar gente de un crucero. Con lo cual, yo que aún tenía en la retina el desastre que había en Aldaya, de repente te vas al puerto, ves un crucero súper chulo y chupi guay, y la gente que bajaba, como es normal, pues a visitar la ciudad y de fiestas. Fue un contraste que la cabeza me la, Que te choca, ¿no? me la hizo saltar. Bueno, al margen de esto, estando en una de esas colas de 3 horas para poder llegar a mi casa después de trabajar, oigo que Mazón el jueves le pide a la UME que los 500 efectivos que aún tienen Veteran, que acudan olvidémonos ya del ventorro, de con quién estabas, de si... coño, es que el jueves, que esto fue martes, quiero recordar, ¿no? El jueves tú vas, o sea, que tú tenías 500 tíos de la UME en Veteran y no los has traído ya, pero el mismo martes, te has traído la mitad, la otra mitad que hacen allí parados. ¿Hasta el jueves tú no lo pides? No lo entiendo. Después está la cosa esta de si la alerta 2, en esa alerta 2, el presidente de la Generalitat es el que tiene el mando y por consiguiente no quiere pasar a alerta 3 para que el mando no pase al gobierno central y este tipo de chorradas, porque para mí son chorradas, porque entre otras cosas además el señor Sánchez ahí también me parece que fue otro pájaro, en este caso, que lo que hizo fue decir, bueno, pues déjalo, y sin pensar en que ese déjalo suponía víctimas también, ¿vale? Y suponía que el ejército no llegara aquí a Valencia hasta una semana después y cosas de esto, Una ¿no? lucha de egos, Sí, de voy a dejar que te lo comas tú, a ver cómo lo sabes claro. hacer.
Y el otro que Y el dice, otro de pues decir, no yo no quiero que lo suelto el gestiones tú. mordisco porque si no, tal, o sea, una lucha absurda, ¿vale? También cabe pensar que no solo aquí en Valencia hubo una desgracia, es que en Albacete hubo otra, ¿vale? Y que perfectamente el presidente del gobierno, dadas las circunstancias, podía haber puesto en solfa el estado de alarma y creo que se hubieran ahorrado muchísimas, ya no vidas, porque las vidas ya se habían perdido, ¿no? Pero sí que es cierto que los vecinos hubieran visto una recuperación muchísimo más rápida y una atención más inmediata, ¿vale? En esas circunstancias, claro, yo he hablado desde el punto de vista de alguien que estuvo ahí, pero que no lo, bueno, sí, en mi casa algo padecí, pero ni muchísimo menos el punto de comparación con lo que pudiera ser Paiporta. Y yo no me quiero poner en la piel de estos vecinos porque tela. Pero tela, creo que hay un escritor que en el Senado lo define perfectamente porque él lo vio, ¿no? Le vieron entrevista a este escritor y, bueno, a los miembros del Senado y a los políticos en general los pone de vuelta y media. Porque él estaba ese día aquí en Valencia, creo que recordar que en Benetúser, creo recordar. Y hay una de las frases que él dice que a mí me partió el alma, que es que él se asoma al balcón, no al balcón, a la terraza, porque ya van subiendo hasta la terraza y tal. Esa misma noche, al final, pues más o menos descansan, cierran los ojos un poquito y los abre ya porque es de día. Y dice, yo me asomo con la esperanza de ver al ejército y a la policía y ambulancias y todo, ¿no? Dice, no había nadie. Sí, los voluntarios empezaban a llegar, pero fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no habían. No, es La que única que estaba, y creo que es muy gráfico, es la china de la tienda, la chica que es china de la tienda o del bar, del bar, creo recordar que era, que está en medio de la plaza muerta y que nadie la cogía y que estaba chiquita y muerta. Claro, yo por la tarde, pues este hombre, pues imagino que se apañaron conforme pudieron con la comida que tenían unos vecinos con otros, la compartían y tal. Y dice, el día siguiente yo me vuelvo a asomar. Digo, ahora sí habrán venido ya. Y se continuaba la misma chiquita china y la madre llorando al lado, en medio de la plaza del cadáver. Hablamos del cadáver y nadie va a quitarlo. Creo que esto explica un poco la situación tan caótica que se vio en aquellos momentos. En esos momentos la gente lo que quiere es sentir a su lado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque para eso pagamos, porque coño, es que están para eso, para protegernos, es que ¿vale? justo eso, es en los momentos donde tienen que aparecer. Efectivamente, efectivamente. Eh, quiero decir, a mí las misiones internacionales me parecen perfecto, fantástico, no las voy a criticar, quiero decir, creo que hacen una labor importantísima allá donde están nuestros soldados, en los países donde están. Pero es que aquí también, quiero decir, y no comparo una cosa con otra, creo que tan necesario es una cosa como la otra, pero es que aquí los echamos mucho de menos, muchísimo de menos. Ese sábado que yo trabajo en el puerto, a la hora de volver para casa, es otra imagen que tengo tatuada, que es, claro, el tráfico era muy denso por la avenida de Tres Cruces, yo iba en dirección hacia la avenida del Cid, bueno, los valencianos más o menos sabrán, pero hablamos de una avenida de cuatro carriles hacia allá y cuatro carriles al inverso. Y yo me encuentro con los coches no circulaban muy despacio. Los únicos que sí que circulaban eran los coches fúnebres acompañados por la policía. Yo conté en cuestión de media hora entre 5 y 6 vehículos fúnebres que venían de la zona. Yo estaba en el punto que enlaza con la torre, ¿no? La calle San Vicente, toda esa parte. Y de repente yo empiezo a ver un mogollón de gente. Uf, seguir vosotros. No te Vamos a una preocupes. parte un poco más animada. Si nos Bueno, cambiamos acabo un esto. poquito de Un esto. mogollón de gente joven, sobre todo con palas. Hostia, brutal, brutal. Esa imagen, uf, Eso es a lo que quería ir. Hablamos un poco de la desesperación de no ver oficiales, de no ver militares, de no ver a gente que esté ayudando. ¿Qué sentís cuando empezáis a ver a los voluntarios?
te lo acabo de escribir. Es decir, mírame. Es que no puedo hablar de vosotros, señores. Al final es un deber moral, es decir, nosotros se nos ha agradecido muchísimo que hayamos estado aquí, nos habéis ofrecido todo lo que teníais, personas que habían perdido prácticamente todo nos ofrecían lo poquito que tenían. Es un deber moral como ciudadano el ir a ayudar a tus vecinos, a tu pueblo, a... Sí. Fíjate, el viernes es el Día de Todos los Santos y el Ayuntamiento de Torrent destina 2 autobuses siempre, ¿eh? No este año, sino siempre 2 autobuses para llevar pues, a las personas al cementerio, pues esa tradición de cambiar y poner las flores y tal. No hay un servicio porque es festivo, no hay un servicio normal, pero sí que estábamos un compañero y yo veía riadas de gente que iban dirección a Picaña, ¿vale? Para llegar a Paiporta andando, con palas, con... Se me ocurrió de repente, lo hablo con el compañero y me dice él, estaba pensando lo mismo, ¿vale? Digo, ¿qué coño hacemos llevando gente al cementerio que perfectamente pueden ir otro día? De hecho, creo que subieron muy poca gente, porque creo que la gente estaba No tan estaban al alucinada momento, claro. que le daba igual el cementerio en esos momentos. Creo que no, yo recogí muy poca gente para ir al cementerio. Y entonces nos dedicamos a coger voluntarios, pero que yo tenía que parar el autobús y llamarlos. Oye, vais a Picañas y subir. Ay, pero subir por nuestra cuenta de riesgo, sin contar con la empresa. Me pude caer uno. Y, y el compañero hacía lo mismo, ¿vale? Era cojonudo cuando dejabas a la gente en Picaña y te aplaudían. Y yo le decía, pero coño, si soy yo el que os tengo que aplaudir a vosotros. O sea, si yo simplemente cogí el autobús y os he llevado aquí, sois vosotros los putos héroes, perdón, los puñeteros héroes. Es decir, ¿qué me estáis aplaudiendo? A mí no he hecho nada, sois vosotros los Que que al lo fin y al estáis cabo, el punto de vista de nosotros como voluntarios, claro, tú vienes aquí y vienes con la intención de ayudar, pero es que ves al pueblo que no tienen nada y dais todo, o sea, O sea, para nosotros lo poco que nos podíais ofrecer, pues eso, ¿no? Personas que lo habían perdido prácticamente todo, pero que nos ofreciesen ese poco que todavía les quedaba. Joder, es que eso no era para aplaudiros a vosotros. El hecho de que estuvieseis facilitándonos. También para nosotros, por ejemplo, cuando él y yo llegamos, nosotros queríamos ir a Catarroja. Tuvimos que dejar el coche, que fue cuando conocimos a Pili, que le mandamos desde aquí un un saludo. saludo. Nosotros dejamos el coche y estábamos a 12 kilómetros de Catarroja. Eran 12 kilómetros que teníamos que hacer andando. Y ya lo teníamos asimilado, que íbamos Exactamente. salimos a las 11, llegamos allí, cuando lleguemos. Llevábamos además, Y las bueno, mochilas pues, pesaban. las mochilas, las palas, etcétera. Y fue cuando conocimos a Pili. Ella nos dijo cómo podíamos llegar hasta Torrent y de ahí a Picaña. Y fue ella quien nos guió. Y fue quizá 1 hora que estuvimos en el coche para poder llegar hasta Torrent. Sí, porque claro, estaba todo cortado y Estaba todo tuvimos que dar mucha colapsado. vuelta. Entonces, al final, para nosotros, joder, nosotros veníamos aquí con voluntad de ayudar y que vosotros nos lo facilitaseis y nos dijeseis, pues por aquí, por allí, que nos dieseis Claro, herramientas, cobijo, lo que fuese. no solo Ya. eso, teniendo en cuenta también que para venir, cada vez que preguntábamos a algún policía que hubiese por ahí todo, no sabían ni por dónde entrar. Los que sí sabían te decían, date la vuelta porque no te van a dejar entrar. Ujú. O sea, al fin y al cabo, nosotros veníamos como, no vamos a poder, nos van a decir que no y vamos a tener que dar media vuelta. Y a la que nos encontramos, Pili, fue como un haz de luz de decir, Sí. por aquí, y vamos para allí, y gracias a eso, bueno, hoy en día estamos aquí Sí, hablando. yo me acuerdo aquella noche, además la recuerdo perfectamente, yo estaba en esa famosa cola de 3 horas para llegar a casa. Yo había acabado de trabajar a las 9:30, creo recordar. Me bajaba con el coche y eran las 10 y pico cuando me llamaba Pili, creo recordar, ¿eh? Me llama Pili y me dice, oye, que he conocido unos chicos que vienen de Barcelona a ayudar y tal. Y vente para acá. Claro, yo me iba ya para Montserrat y digo, ostras, es que mañana, al día siguiente me levantaba a las 5, creo, os acordáis, ¿no? Pero dije, coño, es que esta gente vale la pena conocerla. Es decir,
¿no? Y afortunadamente, pues como tú dices bien, aquí estamos y por muchos años más que podamos mantener esta amistad surgida de la desgracia. Vaya. Ujú. Y bueno, continuando un poco con el tema político, hemos hablado de esas primeras horas. Bueno, pues ya hemos dejado muy claro que la actuación tanto de Mazón como de Sánchez en este caso y sus respectivos ministros y consellers no estuvo a la altura, ni muchísimo menos. Es decir, para mí es merecedora de que actúe la justicia por una vez en este país y que los políticos, si no reconocen por vergüenza su responsabilidad, que haya un juez que se la haga reconocer. ¿Vale? Pero es que luego, ahora viene ya cuando, bien, pues ya el agua ha bajado, está el barro, estáis los voluntarios, afortunadamente, continúa sin venir el ejército y empiezas a vivir situaciones kafkianas. Por ejemplo, ese día que yo digo que estábamos llevando voluntarios al cementerio, yo al final sí que tengo que llamar al inspector porque además pues, llegando a Picaña estaba muy embarrado, el autobús me patina un poco, digo, chico, para allá pasar algo, inmediatamente el inspector me dio la autorización para hacerlo, siempre y cuando no abandonáramos la ruta del cementerio. Es decir, pues, bueno, chico, pues hay que ir por algún sitio, se va. Estando al lado del cementerio hay unas instalaciones deportivas muy grandes, hablo de Torrent, y ahí llega el primer helicóptero con 2 hélices a descargar agua. Ahí viví una situación que podría describir todo el caos que tú estabas comentando antes, que es, viene ese helicóptero del ejército con una serie de víveres y cosas, que recuerdo que eran palets enteros de agua y tal, y ahí hay 2 voluntarios, uno de ellos responsable de emergencias de no sé qué, con una formación en emergencias brutal, que iba a la zona. De repente se da cuenta que aterriza el helicóptero abre puertas y ahí no hay nadie para recibirlo, ¿vale? Hay una pareja de la Policía Nacional cerca de la valla. A todo esto la gente ve el helicóptero y se acerca a la valla. Y es este chaval y su amigo quien también por su cuenta y riesgo, evidentemente empieza a gritarle, decir, quitaros de la valla, pues claro, un helicóptero de este calibre con las hélices es que aquello levanta piedras, levanta tal y tienes al tontete cogido a la valla, es que le va a dar una piedra a la cabeza. Coño, y este chaval... bueno, al final, cuando ya aterriza y abren puertas, no hay nadie. ¿Vale? Pero es que entonces este chaval le pregunta a la Policía Nacional, oye, aquí, o sea, no, espera que llamemos a la policía local. La policía local no sabe nada. La policía local espera que llamemos al ayuntamiento. El ayuntamiento no sabe nada, que va a llegar un helicóptero con víveres. Este caos, esto es lo que no se puede permitir. Eso es lo que no se puede permitir. Al margen, luego lo que tú decías, o sea, qué cantidad de voluntarios no llegabais por aquí, ¿no? Que al final tenían, yo lo sé por mis hijos que también estuvieron ahí, al final tenían que como delincuentes ir buscando caminos aledaños para poder llegar y meterte de barro hasta las cejas y ayudar. ¡Ojo! O sea, por los campos de naranjo y tal, porque la policía les impedía el paso. Claro, es que si no se organiza un caos, algunos pusieron esas cosas, pues desorganiza el caos, organiza. Es decir, tienes un porrón de voluntarios. Creo que la cosa se empezó a organizar a partir del 5.º día, que ya se creó una web donde tú te dabas de alta y tal, y más o menos por ahí se vino a controlar. Al 5.º día. Es que son 5 días. Claro. Es que, a ver, yo Y mis a tiempos. los 5 días, la aplicación esta que era la de ayuda a Tarreta, nosotros la utilizábamos para ver los casos y era gente que decía, llevo 2 días sin comer. O sea, es que la ayuda llegó muy tarde, pero también recordar, hablando un poquito del tema de la respuesta de los políticos, Sánchez se presenta aquí a los 6-7 días y el señor Mazón se sube el sueldo. Fueron los dos protagonistas y esas fueron sus reacciones ante lo ocurrido. Sí, bueno, exactamente. Es que a posteriori, perdón, el tema de la famosa recuperación y todas estas cosas, es que ahí también han hecho agua. Es decir, ahí también han hecho agua. Claro, si tú tomas como iniciativa, lo cual no me parece mal, es decir, tú pones esa recuperación en manos de un militar experimentado, ya jubilado, pero que conoce perfectamente de primera mano lo que sería la reconstrucción de una zona afectada por guerras, por tal, es una persona con una experiencia.
Pero hombre, no empecemos a hablar de una subida de sueldo. Es decir, que este hombre rompa el techo de sueldos de tal. Vamos. Primera, es que por parte del hombre a mí me hubiera dado vergüenza. Es decir, por parte del general este, no me acuerdo ahora cómo se llama, Pampos. A mí me hubiera dado vergüenza. Es decir, a mí me llaman para solucionar el tema de Valencia y digo, mira, a mí dejarme que cobre la jubilación que estoy cobrando y yo ahí voy gratuitamente. Es lo que yo hubiera hecho. No, este tío se sube el sueldo como cuando estaba en activo, no sé qué tal, y el otro lo acepta. Quiero decir, no me cuadra. Con respecto al tema Sánchez, qué decirte, a Sánchez a los volcanes fue, creo que fueron 6 o 7, 8 veces. Aquí vino un día y ya no ha vuelto. Entiendo que la reacción de la gente en aquellos momentos no fue, o fue la lógica, fue la lógica. Es que al fin y al cabo, No sé si fue igual correcta o no fue la correcta, pero fue la lógica. pero era la lógica, claro Ujú. que sí. Y bueno, pues por en medio los reyes, y un caos que definía perfectamente la situación que que se vivió, que se ha vivido y que se continúa viviendo, y continúa siendo de caos, ¿vale? Que mira, hombre, está mucho mejor. Hombre, a ver si han pasado ya 2 meses y no están mejor las cosas, es que cuidado. Este Es podcast decir, lo grabamos a día 5 de febrero. Que se tenga en cuenta que cuando estamos diciendo que a día de hoy todavía hay caos, no estamos hablando de hace 2 semanas Estamos o hablando 3 de semanas. meses. Estamos hablando de hace meses. sí. Y bueno, pues un poco por comparar, pues cuando ocurrió la desgracia de los volcanes, Sánchez fue varias veces, aquí solo ha venido una. Y tal, puedo entender que por cuestiones de seguridad, perdóname. O sea, don Enrique Tierno Galván, en paz descanse, si le ocurre esto y le tiran un palazo, se gira, lo recibe en la cara. Porque aquel era un político, y permitirme la expresión, aquellos eran políticos con cojones. Aquellos eran políticos. O los propios reyes, que más allá de estar o no estar de acuerdo con su figura, los reyes vienen aquí, son recibidos también de una forma agresiva y comprendieron totalmente la reacción de la sociedad y volvieron días más tarde, el rey volvió para estar él ayudando. Es decir, al final es la respuesta que se esperaba de los políticos. Y yo creo que la sociedad de Valencia, cuando los reyes vuelven por segunda vez, habiendo entendido perfectamente la reacción de la primera, yo creo que a vosotros os ganan bastante. Muchísimo. Claro. Muchísimo. A ver, yo... Más allá de sí, la figura que pueda ser. Sí, todo aquel que me conoce sabe que yo no soy monárquico, tampoco republicano, pero quiero decir, no creo en la monarquía y no me parece una institución ni tan siquiera democrática, ¿no? Por el hecho de la sucesión, que en su día tuvo que ser un varón y tal, y todas estas cosas, quiero decir. Ya sin hablar de méritos y de ostras que no vienen al caso. Pero sí que efectivamente de reconocer el valor de tanto del príncipe Felipe como, cuidado el papel de doña Leticia, ¿eh? Cuidado. Es decir, yo creo que en este caso la familia, a ver, los Borbones se, se distinguen, se caracterizan porque las mujeres son las que mandan, ¿eh? Tanto Sofía como ahora nuestra reina. Creo que más bien fue ella quien empujó a estas segundas visitas. Tengo esa impresión, ¿eh? Y no la fundamento en datos porque no tengo, ¿no? Pero sí que es una impresión que tengo, porque además ella, si tú analizas la visita, es ella la que dirige en todo momento, no solo a su esposo, sino a toda la comitiva que iba, ¿no? Es doña Leticia la que se encara a los medios de comunicación, la que habla con la gente, la que... Y el rey también. Pero vamos, efectivamente creo que ahí nos ganaron porque la gente estaba echando de menos eso. O sea, recuerdo a todo el mundo, si seguimos una sucesión de hechos, que el ejército al final viene cuando el rey manda a su guardia personal, ¿eh? O sea, la Guardia Real. Y entonces cuando alguien en el Ministerio de Defensa dice, tras, vamos a ver, ¿qué estamos haciendo el cuadro? No, el cuadro lo lleváis haciendo ya mucho tiempo, ¿vale? Pero bueno, ahí tuvo que ser el rey el que enviara a su guardia para que el resto del gobierno decidiera enviar el resto de las tropas. Aún así, y hay cosas que continúo sin entender. Si nos referimos a la guerra de Bosnia, por ejemplo, en aquel tiempo, yo me acuerdo que hubo un puente que volaron, ¿no? Unos u otros, no creo recordar, pero estamos hablando de un puente que tenía un par de kilómetros, ¿eh?
yo creo recordar que en 15 días se montó un puente, y además lo montaron las tropas españolas, creo recordar, un puente provisional, pero que permitía el pasar incluso vehículos pesados. Coño, Torrent ha estado de las cinco salidas que tenía, le quedaba una y está completamente colapsada. Yo no sé, porque no soy ingeniero y tampoco quiero meterme en camisa once varas, pero quizá ese tipo de actuaciones, esos puentes móviles, que se han hecho a posteriori después en otros lugares, si se hace de inmediato, esto hubiera funcionado seguramente muchísimo, muchísimo mejor. Luego, con respecto a los políticos locales, creo que los políticos locales, en principio, yo insisto en que soy municipalista 100%. Creo que se vieron desbordados, ¿no? Y que a veces, pues, y ahora se están comiendo unos marrones en los plenos considerables. Porque, claro, pues la gente está quemada, entonces va contra ellos, que es el primer político al que te Claro, es lo que tienen encuentras. más cerca. Claro. También es cierto que algunos de ellos habría que hacérselo mirar. Es decir, está claro que tú no puedes ir a ayudar y aparcar el coche donde quieras y tal, pero, ostras, esto de que te pongas a poner denuncias a los coches de los voluntarios que iban allí, chico, creo que es mucho más sencillo. Pon 5 agentes y regula una serie de espacios de aparcamiento. Eso cuesta un día de hacer. Eso cuesta un día de hacer. No solo eso, que tú como voluntario vienes a ayudar, habíamos conocido a alguna voluntaria que había aparcado el coche y tú corres el riesgo de que cuando aparcas el coche, vete a saber si la grúa se lo llevaba. Porque la mayoría de coches, si no estaban marcados, esto ya te estoy hablando un poco más tarde, si no estaban marcados con un cartel de que este vehículo Sí, es operativo y tal, Efectivamente. lo pillaban y a saber dónde se llevaba. sí. Entonces ya tú corres ese riesgo de poner el coche en algún sitio y que se lo lleven. Falta más ahora que te pongan encima una multa Claro, cuando la situación no es para multas, es para gestionar otras cosas. precisamente. Es decir, claro, no. Es mucho más fácil poner un policía con un talonario de denuncias que poner 5 y que organicen ese aparcamiento. Pero es que tu obligación es poner 5, porque maldita la gracia, yo me pongo en vuestro lugar, o gente que ha venido de Madrid, o gente que a mí continúo alucinando con lo que habéis hecho. Vosotros habéis venido 2 o 3 veces, habéis estado allí, pero es que he conocido gente de todas las partes del mundo. Quiero decir, ha sido algo absolutamente eh, acojonante, ¿no? Y, y maldita la gracia que tú estés todo el día reventado de sacar barro, que te vas a meter lleno de barro ensuciando la tapicería de tu coche y te llegas y te ves una papeleta de denuncia. Vamos a ver, es que eso es Valencia, ¿eh? Eso es Valencia. Es que esto es un poquito el motivo por el que queríamos hacer este podcast. Porque muchas veces hablamos de la respuesta política, pero es que ya no es solamente la respuesta política en cuanto a que la alarma llegó tarde, en cuanto a que no estaba organizado, el tema de las multas, el tema de las subidas de salarios, el tema de irse pasando la bola uno a otro. Es decir, creo que en esta situación los políticos no han dado una. Y una. Y mm, creo que no me equivoco cuando digo que nadie ha dimitido. Nadie ha tomado responsabilidades a nivel políticos. Dos conselleras que ya no, creo que fueron destituidas, creo que ni siquiera estas dimitieron. Eh, este no es un país de dimisión. En España, pues ya sabemos lo que hay, ¿no? Y no es un país donde esté esa cultura. Y yo admiro otros países donde a uno lo han sacado con una modelo que estaba en bikini y no sé qué, y aquel ha tenido que dimitir porque no sé qué tal. Eh, Llámame moralista, pero no sé, tampoco estoy de acuerdo con eso, pero es que aquí no dimite nadie si lo mates. Aún así, a mí es que la manera en que se ha pedido perdón, incluso, por ejemplo, Mazón, en las comparecencias, la manera que ha pedido perdón es como un decir, bueno, vale, posiblemente me equivoco. No, posiblemente no. Vamos a ver, tío, ten un mínimo de dignidad. Sale ahí fuera y dice, señores, la cagué de plano, lo siento mucho. Me he equivocado, pero no como el emérito, sino me he equivocado de verdad. No volverá a pasar, ¿no? O sea, quiero decir, y ahora me voy a mi casa. ¿Vale? Y dejo de meterle un marrón que le estás metiendo a tu partido, porque el Partido Popular en Valencia se va a ver muy afectado, y eso Feijóo lo sabe, y va a tener sus consecuencias, al igual que los alcaldes y concejales socialistas también saben que la actitud de Sánchez les va a perjudicar.
Lo que no tenemos muy claro los demás es, bueno, yo sí, es a quién votar, ¿no? Pero, porque se te van los dos mayoritarios. Pero bueno, volviendo a la gestión de todo esto, es que han habido, insisto, situaciones que no, por ejemplo, también es cierto que hay veces que tanta buena voluntad colapsa las infraestructuras que, ¿no? Por ejemplo, yo he vivido de un domingo, me acuerdo aquel domingo que estábamos Pili y los amigos y tal, y bueno, hablamos con Pili con total naturalidad porque es la persona que nos hizo, bueno, provocó que nos conociéramos. Y aquel día había dicho, no quiero saber nada de Dana, no voy a escuchar noticias, quiero estar tranquilo, quiero almorzar, quiero tomarme una copita con mis amigos. ¡Pum! De repente, ¡pum! Un convoy de Leganés con 6 furgonetas, un camión, no sabían dónde descargar, no sé, vamos a ver, es que tampoco lo entiendo, quiero decir. Tú te sales de Leganés con 6, en principio súper agradecido, ¿eh? Porque cuidado, que te estoy hablando, además era una gente del este, originaria del este, que tiene una cooperativa de transporte y de su bolsillo habían comprado todos los productos que traían de su bolsillo, ¿eh? Y además poniendo sus vehículos y su gasoil. O sea que vaya por delante las gracias, ¿no? Pero, chico, antes de ir tú llama, ¿no? Al ayuntamiento, un centro de coordinación, alguien que diga, oiga, es que llevo 6 furgonetas y un camión. Tenemos un punto de descarga que lo tenían ya concretado entre particulares, pero es que nos sobra un montón de carga que no sabemos dónde descargarla. Yo lo primero que haría antes de desplazarme a Valencia. Aún así, cuando ya están aquí, claro, nos toca el local de al lado. Al final, pues organizamos ahí una cadena humana conforme pudimos y tal, porque eso sí, la gente ha estado siempre muy sensibilizada. Y además, yo me acuerdo que yo estaba cortando el tráfico y es una vía principal, la calle Azorín de Torrento es una vía principal. Y la gente te ponía una cara cuando decía, a ver, este tonto que hace cortando. Y yo decía, mira, es que estamos descargando un convoy de ayuda humanitaria. Inmediatamente la gente cae. Cuando yo pegué 2 gritos, me acuerdo, y digo, señores, que esto hay que descargarlo, o hacer una cadena aquí, sobraba gente, o sea, en un momento sobró gente, ¿vale? Pero es que después quedaba un camión, no, quedaban 3 furgones o 4 furgones llenos. Yo llamé a Protección Civil, yo llamé a Cruz Roja, llamé al pabellón, llamé a Concejalía. Al final me acordé que hay una asociación que tienen 2 buenos amigos míos, Jorge Planells, que ya fue concejal en su momento, entre ellos, y me acuerdo que llamó a Jorge porque ellos tienen que reparten alimentos durante todo el año. Ellos van al banco de alimentos, este les surte, y allí en Torrent a las familias más necesitadas les surge. Entonces me acordé, digo, oye, Jorge, ¿tenéis sitio? Dice, hombre, depende cuánto, pero bueno, sí, veniros y tal. Y ahí descargamos todo. Pero porque a mí se me encendió una lucecita y me acordé de estos señores que además han hecho una labor brutal. No me acuerdo ahora el nombre de la asociación, pues son muchos datos los que tengo en la cabeza y muchas cosas las que quiero decir. Pero bueno, una asociación que hacen una labor fantástica durante todo el año y que ahora con la Dana se han salido porque además es algo entre particulares, quiero decir, no pertenecen a ningún Es que al final es lo que más tirón tuvo, todo lo Sí, particular. sí. Que veías locales bueno, la primera vez que estuvimos por aquí había un local fallero y tenían dentro todo organizado por categorías, les venía la gente, ¿dónde descargamos? Mira, por aquí, no sé qué. Y al final era todo lo Sacaban- particular, era lo que organizaban al final todo, porque no había nada más. que Sacaba un organizar. hueco de donde hubiese. Sí, O sí, sí. sea, cuando no cabía una sola botella de agua más, ellos se ponían a mover cajas para poder encontrar el hueco. Pero tú fíjate si esto es capaz de hacerlo la gente, quiero decir, si un par de falleros, con un mínimo de, oye, che, mira, por aquí la entrega y por allí la descarga, y aquí el agua, y aquí los paquetes, y aquí los biberones, y aquí no sé qué. Es que, quiero decir, ¿y estos son capaces de hacerlo en una hora? Todo eso. Porque situaciones estas se han solucionado en una hora y media. Quiero decir, ¿cómo las autoridades no son capaces de organizar todo ese río humano de gente que va a ayudar y que tienes que facilitarle las cosas? Yo es que creo que es por trámites, porque no hacen nada sin un trámite. Tienen que tener permiso para esto, permiso para lo otro. Y al final, todos esos permisos en situaciones así colapsa todo eso y Efectivamente. directamente
pues no lo hacen. Y en esos momentos yo es lo que creo que cuando no hay un protocolo y no está todo organizado para estas situaciones extremas, los permisos y todo, a tomar por culo. Sí. Es que desgraciadamente sí que hay protocolos, pero que no se llevaron a cabo. Es decir, lo que hubiesen tenido que hacer es, desde el momento uno, esta zona está catalogada como zona catastrófica. Un estado de emergencia, entra el ejército y el ejército es el que se encargue de gestionar. Pero claro, si eso no se hace, entonces ocurre lo que tú comentas. Claro, pero ten en cuenta, también los propios soldados lo decían, ¿eh? Había muchos soldados que decían, vamos como pollos Los sin cabeza medios. por aquí dentro. Es decir, sí que efectivamente la mano de obra y la maquinaria gigantesca para las, incluso TOAs, no sé, vehículos, anfibios, lo que dispone el ejército es lo que hacía falta. Pero eso lo tiene que regular el político que más cerca está, el que conoce su municipio, porque al final, pues si viene un batallón, no sé, ya hace muchos años que hice la mili y no me acuerdo, un destacamento, no tengo ni idea, ¿no? Una compañía. Y vienen de Burgos al frente con un sargento primero que es de Valladolid y tú lo metes en Paiporta, pues aquel no sabe ni cuántas entradas tiene Paiporta, ni cuántos locales dispone, es una labor que ahí sí que los políticos municipalistas fallaron en muchos casos, ¿no? Es decir, ser más resolutivos, más decir, tenemos todo esto anegado, vale, pero es que allá hay una nave industrial que está vacía porque la tienen en alquiler. ¿Quién es el dueño? Pepito, ven para acá, abre la nave. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos en una situación y creo que Pepito no se va a negar a abrir esa nave. Quiero decir, esa disposición la tiene que organizar el que está sobre el terreno y lo conoce perfectamente. Y los ayuntamientos conocen perfectamente que ahí hay una nave vacía que está alquilada porque te están cobrando los impuestos consiguientes. Por consiguiente, es tan sencillo como decir, a ver, una relación de naves vacías que tengamos tal para poder empezar a trabajar. Eso se ha hecho. Al final, bueno, pues sí que han habido organizaciones del Horta Sud, ¿no? Donde sea, pero se ha hecho tarde, se ha hecho muy tarde. He de entender también a los alcaldes que tú imagínate si dice, si Feijóo dice que Mazón se quedó noqueado. A mí es que esa frase me hizo se quedó noqueado. A mí se me ocurren muchas barbaridades que no voy a decir por respeto a la señora que estaba comiendo con él. ¿Cómo no estaría un alcalde? Un alcalde que su casa está regada, ¿vale? Y que su hijo se lo tuvo que subir a la azotea llorando. Y que su hijo se ha tirado también 3 días sin comer. No lo olvidemos. Es decir, que la gente, yo lo entiendo, que ahora con pleno cabreo, pues se van a los plenos y montan un pollo. Pues lo entiendo. ¿Por qué? Porque eso, Pero es que es lo que tienen más a mano. Es que no pueden ir arriba del todo. Tienen que... Claro, pero esos vecinos a lo mejor deberían de entender, porque yo también he hablado con alcaldes de la zona y lo han pasado, francamente, muy, muy, muy mal. Muy mal. Claro, es que no solo la situación personal que tienen, sino luego toda la responsabilidad social que tienen, que mucha gente les culpabiliza directamente. Y muchas veces las decisiones que ellos han tomado no son ni siquiera decisiones suyas, son decisiones que han venido de arriba, han tenido que ejecutarlas porque no les ha quedado otra, porque también es eso, es Pues la situación de bloqueo suya. Yo por ahí a lo mejor los disculparía, ¿no? Es decir, pero en los primeros instantes, porque a partir de ahí tú, que eres un alcalde o alcaldesa, Al final tienes que o estar un preparado. concejal o regidora, al final tienes que sobreponerte y tienes que empezar a ser práctico. Quiero decir que al final todos, en cierto modo, teníamos un familiar que no sabíamos dónde estaba, no sé qué tal, pero cumplíamos con nuestra obligación porque sabías que había alguien que lo necesitaba más que tú, ¿no? O igual que tú. Y en ese caso, pues tú tienes un cargo al frente de un ayuntamiento y tienes que salir y reaccionar rápido. No te puedes quedar noqueado. Eso lo dejamos para Amazon. ¿Vale? Tony, hemos hablado mucho de la respuesta política, hemos hablado de la experiencia que ha supuesto para los valencianos. Hablemos de los medios de comunicación, ya no solamente en cuanto a televisiones, que hemos sido, digamos, hemos vivido la experiencia de la manipulación mediática y nosotros eso nos ha tocado vivirlo limpiando parques, etcétera. Ahora hablaremos del tema, sino también en cuanto a los medios de comunicación que utilizabais vosotros, porque algo que nos comentaba tu hijo es que
en aquel momento, cuando sucede todo, no hay sistemas de comunicación, no hay un servicio de emergencias al que poder llamar, y que por lo tanto lo hacíais a través de vídeos y de redes sociales, de subir vídeos a Instagram pidiendo la ayuda desde Instagram, porque si no, no había forma de comunicar. Sí, hay situaciones verdaderamente, no sé si de película sería la expresión correcta, pero sí situaciones donde la gente efectivamente, pues desde arriba de un vehículo que estaba atrapado, pues intentaba a través de las redes sociales colgar, decir la situación donde estaba para que alguien lo pudiera localizar. Eh, ese tipo de situaciones, insisto, es que lo que no me cabe en la cabeza en un 2025 y siglo XXI es que puedan caer las comunicaciones de esa manera, ¿vale? Me consta que hay un servicio interno para, para emergencias de nivel de protección civil, concejales, alcaldes, tal, que este no se perdió, este continuó con señal, ¿vale? Entiendo que no sé por qué técnicamente no sé muy bien cómo explicarlo, pero ellos sí que tenían una comunicación fluida. El resto de los ciudadanos no. Entonces entiendo pues que en ese momento pues a lo mejor deberían de haber extrapolado ese sistema al resto de la población, no sé de qué manera, no sé si técnicamente es posible. Pero sí que es cierto claro, aquí el problema yo creo que viene cuando le pones cara a las víctimas, ¿no? Luego pasaremos a la manipulación mediática. Y, pero, pero creo que es que cambia mucho de hablar de cifras a cuando tú le pones cara a una víctima. Y esto yo lo viví, hay un amigo mío en Montserrat, que él tiene su trabajo en Paiporta, de hecho él es originario de Paiporta. La mujer es de Montserrat y por eso, aparte de que yo con él había tenido relaciones laborales antes, perdón, este es un hombre que en un momento dado de su vida decide perfeccionarse físicamente, se prepara para maratones, quiero decir, un hombre bastante bien preparado físicamente. Eso le llevó quizá a un exceso de confianza a la hora de tirarse al agua a salvar a un vecino. El vecino lo salvó, pero él se lo llevó la riada y falleció. Ayer yo tuve la ocasión de dar del pésame a la esposa, que no había podido, ¿verdad? Y ayer me la encontré. Sí, estuvimos hablando un rato. Y entonces es cuando te das cuenta de la verdadera magnitud de esta desgracia, ¿no? Cuando olvidas las cifras y les pones cara. Este hombre se llamaba Tony, tenía una fotomecánica en Paiporta. Y, a mí fue el primer flash, ¿no?, que me dio en la cabeza porque ya conocía a una víctima, ¿no? Y luego cuando ya me enteré de las circunstancias en las que había fallecido, pues ya, pues a partir de ahí creo que es ahí donde los medios de comunicación, estoy de acuerdo contigo, lo hablábamos antes, quizá por no caer en el morbo, pero sí que ahondando en ese tipo de ejemplos, o sea, poniéndole cara a las víctimas, es donde sí que eres capaz de transmitir la verdadera necesidad y el fondo y la base y el fundamento bueno, de esta desgracia, ¿no? Con respecto a los medios de comunicación, cabría distinguir dos. Si bien las redes sociales vinieron muy bien, como decíamos antes, como decía Sergi Mijo, para que muchas personas se dieran a localizar, también les vino muy bien a determinados personajillos para tomar una relevancia social, porque yo continúo sin entender muchas cosas, quiero decir. ¿Tú sabes lo que está pasando en las redes sociales? Es una impresión mía, ¿eh? Esto es como cuando yo era pequeño y hablaban mis padres con otros y decían, es que lo ha dicho la tele. ¿Sabes? ¿Os acordáis de aquella expresión, no? Por consiguiente era verdad. Decía, o sea, claro, que esto en el 2025 aún haya gente que se crea a pies juntillas, todo aquello que sale en TikTok o no sé dónde está. Cuidado. Es decir, pues tomémoslo con reservas, ¿vale? Porque hoy creo que, por ejemplo, aquí estamos hablando de manera sin hacer sangre, ¿no? sin entrar en el morbo, sin tener
creo que en ningún momento hemos tomado una línea política de ningún tipo, nos hemos basado en las personas, porque vosotros y yo estuvimos ahí. Esos personajillos que de repente aparecen aquí, mira, he ido a pagar el hotel y me han dicho que no puedo estar y traigo todos mis trabajadores de ahí. Y al final sigues el recorrido de ese personajillo, resulta que es un impresentable de extrema derecha que ha aprovechado la coyuntura para venirse y liarla. Y luego ya no hablemos de las víctimas que habrán en el parking de no sé dónde, que hombre, un amigo mío, y esos personajes que incluso se grababan diciendo yo soy militar, yo he estado en el parking de Bonaire y hay no sé cuántas víctimas. Vamos a ver, o sea, no os da vergüenza. Sinceramente, a esa gente no le da vergüenza el manipular de ese modo a la opinión pública, porque hay gente que continúa creyendo en este tipo de personajillos, ¿no? Y de hecho algunos llegan a eurodiputados, incluso. Y, y es muy jodido. Yo esto lo he vivido muy mal, ¿eh? Lo he vivido muy mal en el sentido que me daba muchísima rabia. Ya tenemos bastante encima, como para que vengáis aquí a marear más, que si no hay 2.000 víctimas, hay 4.000, hay 5.000. Vamos a ver, señores, esto a la larga se sabe, ¿eh? Si hay más víctimas de las que oficialmente se está declarando. Tenemos todos claro pues, que las autoridades y el gobierno de turno pues, siempre tiende a minimizar ese número de víctimas o número de afectados para que no le llevaban más, ¿no? Pero de ahí a exagerar de esas maneras, que lo único que estaban haciendo era daño, ¿no? Y lo único que estaban haciendo era entorpecer esa reconstrucción o esa inmediatez que sí que los voluntarios llegasteis y no pensasteis en nada, ni en política, ni en historias, ni en aprovecharos de las circunstancias, sino que fuisteis a llenaros de barro y tal. Hay politiquillos pues, que han llegado, han cogido una pala y se han hecho 100.000 fotos con la pala y hostia, si tú vienes con poco menos que con traje y corbata, te coges una pala, permíteme que no me lo crea. Creo que la manipulación no ha venido tanto por los medios profesionales, podríamos decir de algún modo, aunque evidentemente cada medio tiene su ideología política. Sí que han habido ahí un cruce de misiles entre los partidarios, medios de comunicación afines a Sánchez y medios de comunicación afines a Amazon, donde han ayudado a esa guerra que mantenían los dos de pasarse la patata caliente, por los medios de comunicación estos oficiales, ¿no? Sí que han alimentado. Pero creo que no han incidido en hacer sangre ni en encender fuegos. Ahí yo veo más el tema de redes sociales, ¿vale? Diferencia hay entre el podcast que creo que estamos haciendo nosotros hoy, donde estamos intentando pues, relatar cómo sucedieron las cosas y punto, a estos que aparecían de repente en redes sociales diciendo que no sé, pues que estoy en Torrent y aquí nadie me coge la ayuda. A ver, yo estaba en esos momentos poniendo gasoil al autobús, ¿vale? Y tú en Torrent no estabas. Y lo estaba viendo. Y no estabas en Torrent, tío. Torrent no habían camiones tuyos, no había gente tuya, no había nada, ¿vale? Y todos sabemos de los personajes que estamos hablando y que no voy a nombrar por no hacerles promoción, ¿vale? Creo que esa es la manipulación que hizo mucho daño y que continúa haciendo. Yo creo que el problema con los medios oficiales o profesionales es que su labor es la de informar. Y creo que han informado muy poco, porque creo que no han mostrado las imágenes reales de qué es lo que ha estado ocurriendo. Lo veías por televisión y decías, es una desgracia, pero es que llegabas aquí y la desgracia era 5 veces mayor. Claro. Nosotros, hay una breve anécdota. Nosotros estuvimos limpiando un parque infantil junto con otros 50 voluntarios, bomberos, protección civil, etcétera, etcétera. Y a mí me daba la sensación de que el parque lo estábamos limpiando muy al detalle. Evidentemente se limpiaban las cosas bastante bien, pero no se iba tan sumamente al detalle porque había mucho que Claro, limpiar. quitabas en la mayoría de trabajos que íbamos haciendo por allí era quitar lo más grande. Sí. Obviamente no dejabas todo impoluto. En este parque sí que daba la sensación de que lo estábamos dejando como nuevo. En un momento dado terminamos de limpiar el parque y unos vecinos nos preguntaron, ¿sabéis por qué habéis limpiado este parque de esta forma? Nosotros dando por hecho que era para los críos. Nos dicen, mañana viene Televisión Española.
Al día siguiente no era televisión española, era una televisión autonómica de Cataluña, la que estaba allí grabando a los críos jugando en el parque. Una escena que si aparece por televisión eh, parece una normalidad absoluta. Sí, como que está volviendo ya toda la calma y apenas Efectivamente. habían pasado, ¿qué sería eso? No, bueno, nosotros estábamos en ese momento, yo tengo un vídeo donde sale el cámara enfocando al parque y nosotros a 50 metros en un garaje con 40 centímetros de lodo. Es decir, y el cámara, y ya no solamente esta televisión, todas las televisiones, creo que grabaron mucho lo superficial, creo que ninguna tuvo la valentía de meterse en un garaje, cubrirse de 40 centímetros de lodo, no poder andar y grabar lo que era la realidad. Hay una frase que se han acuñado varias frases o varias expresiones a lo largo de esta desgracia y una de ellas es esa precisamente. Nada que ver con lo que aparece en televisión. Todos aquellos que veníais del barro, que nosotros recogíamos voluntariamente en el autobús para traerlos de nuevo a Torrent, por lo menos que quitar de 2 o 3 kilómetros, pues esa gente, todos te decían lo mismo. No tiene nada que ver, olvídate de lo que sale en televisión. Es decir, esto es 1000 veces más bestia, ¿no? Mucho más doloroso y horroroso que todo lo que está apareciendo en televisión. Pues cuando el río son agua lleva, quiero decir, cuando ya no es una persona que puede tener un interés político, sino son todos aquellos que vuelven del lugar. E incluso, fijaros, cuando ponen las lanzaderas, porque el metro de Torrent a Valencia, incluyendo Paiporta, Catarroja y tal, ese metro tardará aún en abrirse, creo que está previsto para junio aproximadamente. Y entonces alguien, bien pensado, decide poner unas lanzaderas. Y vienen unos autobuses de la Comunidad de Madrid con unos choferes voluntarios. Supongo que cobrarían lo suyo, pero voluntarios a la hora de venir, porque algunos de ellos se han pasado un mes o mes y pico aquí. Bien, estaban en hoteles y estaban bien, pero no dejan de estar lejos de su familia y por tanto vaya el agradecimiento a la Comunidad de Madrid y a esos choferes, a esos compañeros que dejaron sus familias en casa para venir a echar una mano. Bien, la gente que subía en las lanzaderas, estas lanzaderas hacían un recorrido directo, sin parar, de Torrent a Valencia, pasando por las afueras de Catarroja, de Albal y tal. La gente cuando bajaba de los autobuses, el comentario era ese. Es brutal, no tiene nada que ver con lo que sale en televisión. Luego ahí te doy toda la razón en el sentido que los medios de comunicación no han sido capaces de transmitir la magnitud de esta tragedia. De hecho, bueno, a mí una de las cosas que más me impactó fue el hecho de que por televisión y también por redes sociales sí que veías, en ciertas redes sociales, veías como las calles principales estaban mal y era obvio, pero claro, al fin y al cabo es una calle de 13 metros de ancho o más, donde hay espacio, han podido meter grúas, sacar cosas, pero es que había momentos donde nosotros conseguimos un carrito de la compra, conseguimos cargarlo entero de comida porque nos dijeron, hay gente en el centro, en el núcleo urbano, donde no llega nada, porque no hay acceso, no puedes meter nada por ahí. Claro, llegábamos a calles que, bueno, yo las recordaba que cabía el carro de la compra y ya está, y conseguíamos meternos ahí como podíamos, veías toda la vida de la gente fuera de sus casas, y es que no era posible pasar por ahí. Claro, todo eso no se enseñaba en ningún lado y era lo más heavy que habíamos visto. Y decías, ¿cómo todo esto no está saliendo? Claro, es que es una décima parte lo que se está viendo. No. Sí, intereses evidentemente los hay a nivel político para que esto no haya aparecido. Porque, claro, tener en cuenta que los dos grandes partidos están en este caso manchados, ¿no? Uno por Mazón, el otro por Sánchez. Cuando los dos grandes partidos están jodidos, la verdad salta por el aire. Es decir, es que a ninguno de los dos le interesaba, porque le iban a llover más pedradas aún, a ninguno de los dos le interesaba mostrar la verdadera magnitud de esta barbaridad. Y creo que eso pues, ha afectado negativamente también a, pues supongo que, o no, porque al final yo creo que la gente ha sido mucho más inteligente y la gente se fue directamente allí, los voluntarios fuisteis directamente allí,
sin dejaros influenciar por estas cadenas y por esta tal, sino la gente sabía porque ya había estado y cuando iba un día volvía y volvía y volvía porque sabía la verdad que vosotros habéis palpado de primera mano. Y, pero si hubiera sido por estas televisiones, efectivamente no. La magnitud, insisto, y repito la expresión, la magnitud de esta tragedia, no la han sabido reflejar como profesionales teóricamente que deben de ser. ¿Vale? Entonces, pues a partir de ahí han dado pie pues, a que la gente publicara sus vídeos de cómo se iban llenando sus municipios de agua y todo eso, y luego pie a esta tercera subespecie de individuos de las redes sociales que pululan por ahí y, y que sean estos los que creen una mentira o varias mentiras respecto de aquello que está sucediendo, pero posiblemente sí que la responsabilidad la tengan los medios de comunicación profesionales que no han sido capaces de meterse en el barro, nunca mejor dicho, y mostrar la realidad cruda y dura conforme ha sido. Efectivamente. Pero también al final, bueno, es lo que tú comentas, ¿no? Esos intereses económicos, cuando estas grandes cadenas de televisión reciben la cantidad de subvenciones que reciben por parte de unos o por parte de otros, manchar esa imagen claro, es arriesgarse a perder esa subvención. Luego, a ver, situaciones o historias conspiranoicas al margen. Sí que es cierto que hay un centro comercial que se vio muy, muy afectado. Y yo me guío por esto, por las noticias de prensa, es decir, mi conocimiento es exclusivo de lo que leo en la prensa, porque soy un habitual lector, además de la de papel. A mí me gusta tocar el papelet y Ferisinan Tech y pasar las páginas. Bien, pues hay un centro comercial donde todas las imágenes que hay de las inundaciones de ese centro comercial las graban los propios trabajadores o la gente que está adentro. ¿Por qué? Pero es que había una oferta de venta de este centro comercial. Este centro comercial hace años que se sabe que está construido en una vía natural, un cauce natural de agua. Ya se sabía. Claro, difícilmente se podrá vender este centro comercial a otra firma o a otros inversionistas si se descubren las verdaderas imágenes que sí que mostró la gente que se quedó ahí encerrada. Sí, los intereses políticos y económicos, una vez más, pues hacen que la realidad se distorsione y se manipule. Claro que sí. En cuanto a las cifras oficiales, las cifras que se han compartido en todas las televisiones, la sensación que yo tengo es que aquí no hay nadie que confíe en esas cifras. Nadie. O sea, la gente que ha estado aquí, la gente que lo ha vivido, no cree que sean posibles unas cifras, desgraciadamente, tan bajas, que evidentemente no son bajas, pero la gente de aquí está convencida de que son mucho mayores. La mayoría de la gente sí estamos convencidos de que, pero bueno, eso ya lo he dicho, quiero decir, los soldados que fueron a Irak, cuántos fallecieron, que no se ha sabido. No, es que están en misión de paz. A ver, yo he hablado con gente que estuvo en Irak, destacamentos españoles que decían, vamos a ver, ahí nos dábamos de barrigazos y de tiros todos los días desde las 7 de la mañana hasta que nos dejaban en paz. Quiero decir, eso de misión de paz y Irak, no, vamos a enseñar a los soldados iraquíes. No, nos pasábamos el día pegando tiros y contestando a los que nos pegaban tiros a nosotros. Quiero decir, este tipo de cosas los gobiernos las suelen ocultar. ¿No? Porque, insisto, a ellos lo que les interesa es que se minimice la tragedia para que no les lluevan más pedradas. Por consiguiente, ahora, tampoco las cifras distan tanto. Quiero decir, yo no quiero entrar en un juego de números, porque me niego, ¿no? Porque habrá quien nos esté viendo iros a paseo vosotros con los números. Que al final al que le interesa es el que tiene su caso, su familiar desaparecido o fallecido. Bueno, eso es a lo que vamos antes, que era. Y le da igual. Son las caras, es la gente, Claro. no es un número al Pero a final. mí lo que sí me interesa saber es, desde tu punto de vista, que has trabajado durante muchos años en televisión, esa moralidad del periodista que está dando la noticia, sabiendo lo que está comentando la gente de aquí, ¿dónde queda? A ver, vivimos en un mundo y como tú dices, yo llevo muchos años o trabajando o colaborando ya después, como sería este el caso, con varios espacios. Mira, antes un periodista se destacaba por tener esa independencia propia, esa tal. Seguíamos el ejemplo en aquel entonces de Carrascal, que era un tío que
que decía lo que él creía y lo soltaba con toda crudeza, José María García, grandes periodistas que se han pasado en un momento dado por encima y por el forro a la dirección de sus cadenas y han decidido hacer un trabajo por su cuenta, pero les ha salido bien. Pero ¿cuántos periodistas han decidido salirse de la línea marcada? La línea editorial, esa famosa línea editorial marcada. La línea editorial para el mundo de la comunicación es lo peor que hay. Es decir, es que este periódico tiene una línea editorial de izquierdas. Pues ya estás diciéndome que todos aquellos periodistas que trabajen ahí o son de izquierda o se verán forzados por la dirección a enfocar las noticias de otro modo. Pero eso ha sido siempre. Quiero decir, hay 100.000 películas y yo lo he vivido en mis carnes, llevar un reportaje donde estás denunciando algo y te han dicho, mira, este reportaje ahora no puede salir. ¿Por qué? Porque hay un interés político en cierta población y resulta que esa información sería contraproducente con los intereses del ayuntamiento, por consiguiente ahí no podemos entrar. Pero, ¿Crees que en los últimos años, como las subvenciones han crecido tanto para estas cadenas televisivas, crees que se ha acentuado? Sí, O sea, muchísimo. ahora hay mayor manipulación, digamos, de la que había Sí, antes. yo creo que siempre la ha habido, ¿eh? Partimos de esa base. Pero sí que es cierto que hay unos años durante la transición donde surgen todos estos periodistas de renombre, donde sí había lugar a expresarte libremente, porque venías de 40 años de dictadura y todo el mundo tenía ganas de hablar y decir la verdad, y se la traía muy floja que el director le dijera sí o arre, ¿no? Porque se decía, vale, tío, yo vengo de que me zumben los grises porrazos para que tú ahora me vengas diciendo cómo tengo que enfocar, qué enfoque le tengo que dar a esta noticia. Pero de ahí hemos pasado a una generación que es la mía, por ejemplo, donde ya no vivimos aquellos porrazos de los grises, por tanto, una generación mucho más cómoda, y luego ya las posteriores, que os llegarían a vosotros, donde la mía era la generación de la comodidad y vosotros sois la generación de los que lo tenéis muy jodido. ¿Por qué? Pues porque económicamente vivís en un momento y en una sociedad donde, por ejemplo, pues comprarse un piso a cualquier joven para hoy es algo, y olvídate de lo de antes de comprarse un piso y un apartamento y un coche a base de trabajar, eso ahora no, eso ahora no. Entonces, claro, hemos pasado del periodista que quiere hacerse un nombre y que se la juega, a un tipo de periodista que lo que quiere es cobrar todos los meses, pagar la hipoteca y madrecita que me quede como estoy. ¿Vale? Por consiguiente, cuando a ti tú pasas una noticia en prensa escrita, por ejemplo, y te recoge el redactor jefe y te dice, pum, te tacha de rojo, te tacha de rojo, te tacha de rojo, tú lees la noticia y dices, ostras, tiene nada que ver con lo que yo he escrito. Pero al final, oye, es que yo tengo que pagar la hipoteca a final de mes. ¿Vale? Y creo que ahí se ha perdido esa raza de periodistas que en un momento dado existió en este país y que ahora pues se puede permitir pues un Carlos Alsina, pues gente que ya está en un nivel, Julio Otero, que llevan toda la vida, que tiene un nivel y un prestigio que en un momento dado se la suda la cadena, la dirección y lo que le puedan decir. Pero por debajo de esos niveles hay 100.000 millones de periodistas en este país, o cientos de periodistas en este país, que tienen que tragar, aplanar y engullir. Ya está. Hablando un poco de la situación actual, que nos has comentado que tu generación estaba más cómoda y que nosotros lo tenemos más jodido, sobre todo económicamente. Cuéntanos un poco cómo ves a día de hoy la sociedad actual. Sobre todo también lo podemos enfocar un poco a la sociedad valenciana. ¿Cómo ves el futuro? Pues con respecto a la Dana o en general. O sea, si hablamos en general, yo insisto que sois una generación, la de mis hijos, la vuestra, que lo tenéis muy jodido. Pero es que nosotros lo estamos teniendo jodidos. Es decir, yo vengo de un divorcio ahora y tengo que comprarme una casa con 54 años, con una buena nómina, con una buena empresa detrás que me da trabajo y me las estoy viendo, ¿eh? Ya me las estoy viendo. O sea, ya no quiero hablar pues de un joven que tenga un contrato de 3 meses y que quiera alquilarse un piso para algo tan obvio y tan normal y tan natural como irse con su pareja a independizarse, ¿no? Que se llama ahora. O sea, lo tenéis muy difícil. ¿Por qué? Pues porque se está especulando con el precio de la vivienda, porque los bancos han vuelto a cerrar grifos, porque cuando los abren con muchísimas garantías, si no, no te abren. Y todo esto provoca que los jóvenes de ahora, por otra parte,
y me viene a la cabeza, se está pidiendo que los jóvenes cada vez estéis más formados, pero en cambio cada vez se os está exigiendo más años de cotización. Es decir, vamos a ver, Es contraproducente. claro, es que si usted me está diciendo que yo tengo que estar 40, 35, 40 años cotizando para poder acceder a una jubilación digna el día de mañana, es que lo tenéis jodido. Porque el que más y el que menos está hasta los 18, 19, 20 años estudiando. ¿Vale? Súmale no sé cuántos años, además con un nivel de... Es decir, eso ya al margen de que estudie una carrera y una especialidad, se planta con 30 años. ¿Vale? Claro, luego tendrá que estar trabajando hasta los 80 para que le pueda llegar una jubilación digna, ¿no? Entonces creo que las cosas cada vez se están poniendo peor. Y no me gusta ser catastrofista, ¿eh? Afortunadamente, y creo que ahí la Dana, y por unirlo con el tema que nos atañe, ahí la Dana ha demostrado que esa generación, que es mal llamada de cristal, porque lo teníais todo y lo tenéis... La generación ha dado el callo. O sea, yo no quiero volver a oír yo el primero o la primera que oiga decir es que la juventud de ahora no es como la de antes, es que le meto una colleja, te lo juro. Es que lo habéis demostrado, que habéis puesto un par de huevos o de ovarios o de lo que queráis poner cada uno y cada una espectaculares. Pero sobre todo los jóvenes, porque en un 70% de gente que ibais era gente con una edad joven y que además se os estaba acusando durante muchos años de que no tenéis ideales, de que no tenéis nada por qué pelear, que no tenéis un futuro, que no tenéis... Tenéis unas agallas y las habéis demostrado brutales, ¿vale? Y ahí está la prueba de que a la gente joven, cuando le das una oportunidad, responde, ¿vale? También es muy importante aquí el papel de los padres y la familia. O sea, yo he visto muchos matrimonios con niños pequeños, pero con niños pequeños que iban a sacar barro. O por lo menos iban a aprender lo que era la solidaridad. Para mí eso era muy bonito y muy importante. Por terminar un poquito de cerrar y terminar de hablar de algunos temas, queremos mencionar las desgracias que ocurrieron en los garajes. Y luego otro tema que comentábamos antes es el hecho de que muchas casas tuviesen verjas en las ventanas y en las puertas, lo cual a veces decorativamente puede quedar maravilloso y contra ladrones puede ser muy efectivo, pero en casos así eso se ha cobrado muchas vidas. Sí, pero a ver, quiero decir que la arquitectura actual pues está llena de rejas y pues es que evidentemente nos lleva a que vivimos en un mundo donde cada uno queremos estar más seguro en nuestras casas y esto nos lleva pues a poner rejas y a poner... Claro, nadie espera cuando está colocando la reja pues que le vaya a venir 2 metros de agua y se vaya a quedar ahí ahogado sin poder salir, ¿no? Es algo inevitable al fin y al cabo. Claro. No cuentas con ello cuando las pones. Efectivamente. También entiendo a esa gente, porque volviendo a ponerle cara a la desgracia, yo me acuerdo cuando al día siguiente o al otro, claro, porque yo cuando llegué a Cochera después de 24 horas, al día siguiente voy al crucero y al otro de allá es cuando vuelvo, empiezo a hablar con los compañeros y cuántos de ellos habían perdido el coche. Claro, yo recuerdo, las cocheras nuestras están en Aldaya. Yo tuve la suerte de haber dejado el coche en Torrent, porque cambiaba de turno ahí en Torrent, pero los que fueron a cocheras, esos han perdido todos el coche, ¿vale? Y te hablo de un número importante de compañeros. Claro, es que nadie podía prever que esto podía pasar, si no, esta gente no se va con coche. Si el señor del garaje hubiera sabido que cuando entrara en cuestión de media hora iba a estar hasta arriba de agua, pues no hubiera bajado por el coche. Lo que pasa es que tú tienes ese ímpetu de decir voy a salvar mi coche, cuando es una estupidez, tú analízalo. Pero si hay 1,5 metros de agua en las calles, ¿para qué va a sacar el coche del garaje? Ahora ya no. Pero tú en esos momentos la persona actúa de manera, en ocasiones, irracional. Por el mismo miedo, por el mismo pronto. Claro, yo me imagino un señor que se ha gastado pues, X mil euros en un coche y que tiene un mes y que ahora llega una riada, pues aquel está loco por bajar y sacarlo. Y meterlo no sé dónde, porque, insisto, si lo piensas fríamente, dices, ¿pero dónde vas? Si está la calle inundada. Pero entiendo esa reacción de esa gente. Claro, a partir de ahí, pues el garaje es una ratonera. Es decir, quizá lo que deberíamos de aprender de esta experiencia es cómo actuar en caso de que vuelva a ocurrir, Dios no lo quiera,
¿vale? Pero sí que como actuar, pues no bajar a los garajes, pues abandonar esa planta baja y subirte al piso de arriba ya cuando ves que hay un palmo, no te esperes a que haya un metro. Eh, esta serie de cosas creo que deberíamos de aprender y de sacar una lección de todo esto. Y por ahí pasa, pues ese protocolo que hablábamos antes, no solo para los políticos, sino también para la población, de saber cómo tienen que actuar en un momento dado. Porque creo que a todos nos pilló un poco sin saber, a contrapié, sin saber cómo hacer y qué hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo compañeros que por querer llegar a cocheras, pues se pasaron la noche en el techo del autobús, cuando a lo mejor si se hubieran quedado donde estaban, pero claro, tú tienes tu familia, tu casa, no sé qué, y tú lo que dices, yo quiero llegar a cocheras, dejar el autobús, coger mi coche y irme a ver cómo están en mi casa. Es que es lo lógico, ¿vale? Pero, chico, párate, ¿no? Que te vas a Aldaya, que te están diciendo por la radio todo el rato que Aldaya está inundada. O sea, tú tienes que ir a morir ahí. Chico, párate donde estés con el autobús y ya está. Pero claro, en estas circunstancias, Sí, claro, en estas circunstancias no crees, como es algo tan surrealista que ocurra, creo que en ese momento no crees que sea real. Por mucho que te digan y todo, sí, no te planteas de decir, no, que no puedo ir o muero. Porque como no es algo que ocurre siempre y no ocurre, de hecho, casi nunca, no te planteas en ese momento, "Bueno, ahí no puedo ir ni de coña". No, piensas solamente en voy a ver a mis De seres alguna queridos, forma de llegaré. alguna forma. fíjate, solo el salvar el coche, cuando las autovías se empiezan a inundar y los coches empiezan a quedarse, hay gente que da la vuelta, se mete en contradirección, pero por el hueco que sea. Claro, eso crea un pitote que es peor porque al final lo que estás es frenando el posible avance. Claro, se queda todo bloqueado. Claro, pero yo sí me pongo en el lugar de esas personas y digo, tiro y aquí sálvese quien pueda. Quiero decir, desgraciadamente en esos momentos actuamos todos así. Tú no te paras a decir, no, es que si me pongo en contradirección, frenaré el tránsito que viene desde allá. No, tú Claro, coges y sí, te te metes en da absolutamente contradirección. igual el tránsito Claro, y si en ese puedes momento. cargarte la valla y salir campo otra vez, sales. Quiero decir, bueno, aún así creo que la gente fue demasiado diligente y demasiado a la hora de que las pocas autoridades que acudieron a esas autovías les dijeron bajar de los coches, dejar los coches y todo lo que tengáis dentro de los coches y dirigiros hacia allá, que hay una vía del tren y ahí os subís andando. Ostras, ponte en el lugar de esa gente. Portátiles donde tienen todo el trabajo, maletas, enseres, todo. Su propio coche que le estaba costando sangre, sudor y lágrimas pagarlo todos los meses, déjatelo ahí y vete andando con toda esta tropa hasta allá, porque me lo hizo un policía y aún así la gente fue demasiado disciplinada en ese sentido, hizo caso y afortunadamente eso salvó muchas vidas. Pues poco más. Yo, por mi parte, quiero hacer una breve conclusión. Creo que este episodio, este podcast, puede servir ya no solamente para que en ocasiones futuras sepamos un poquito más cómo reaccionar, sino para que nos demos cuenta de las realidades, de la respuesta política, de la manipulación de los medios. Eh, Desde aquí, mandar cariño, mandar ánimo a la gente que a día de hoy todavía lo está sufriendo, ya sea por pérdidas que hayan tenido eh, físicas o materiales. Ojalá esto no vuelva a ocurrir. Creo que de aquí tenemos mucho que aprender como sociedad española, como pueblo valenciano, como vecinos. Sí, Creo que podemos sacar no muchas solamente que aprender, sino también de reflexionar en cuanto a y todo lo aplicar, sucedido y... Exacto. y aplicar, que muchas veces es lo que nos falta en España. Yo creo que sí, efectivamente estoy completamente de acuerdo con vosotros. Lo que ocurre es que, claro, aquí sentados en el Hotel Mascamarena, si me lo permitís, que le damos las De gracias hecho, muchas gracias a su por... director, sobre todo Javier, por dejarnos estar aquí. Eh, pero quiero decir, esto es cómodo, ¿vale? Pedirle ese tipo de reflexiones a quien aún no tiene su casa. Es decir, a quien va todos los días a su casa aún a poner la instalación eléctrica, a poner las paredes que se le han ido. No, Creo, no es creo que es momento. pronto, creo que es pronto, creo que es muy pronto. Yo Yo creo creo que hay que que pedirle reflexión a los que no lo han vivido. sí, eso sí. A toda la gente o a los propios voluntarios, el saber valorar las cosas, perdón, el saber, el agradecer lo que nosotros tenemos, porque hemos visto a gente que lo ha perdido todo. Muchas veces nos quejamos mucho y en situaciones como esta, él y yo celebrábamos cuando veíamos un paso de cebra.
después de 5 o 6 horas barriendo, empezar a ver un paso de cebra era algo para agradecer. Qué chulo. Entonces creo que esas son las reflexiones que tenemos que llegar a tener. Y evidentemente lo dicho, mandar todo el apoyo a la gente que a día de hoy todavía llega a sus casas y tiene que rehacer la instalación eléctrica o cualquier otro desperfecto. Tardaremos mucho en esas zonas en que vuelvan a tener una cierta normalidad. Vamos a tardar mucho más de lo que todos pensábamos en un principio. La reconstrucción va a ser lenta y yo espero pues que estas mismas reflexiones les lleguen a los políticos también y que se pongan definitivamente manos a la obra. Recordamos que hay ayuntamientos que del dinero que dio don Amancio Ortega directamente a los ayuntamientos apenas han repartido un 5, un 6, un 7% de esas ayudas. A día de hoy, chico, pon ahí 2 funcionarios y empieza a repartir ayudas que la gente lo necesita ahora, ¿no? Que, o sea, que ojalá ellos también aprendan de todo esto, ellos o los futuros políticos que vengan, aprendan de todas estas situaciones para que no vuelvan a ocurrir. No sé si... Bueno, poco más. También aprovechar que hemos hecho este podcast enfocado en este tema para lo poco que nosotros podamos ayudar económicamente. Vamos a abrir un crowdfunding, una pequeña recaudación de fondos que vamos a destinar al contacto que tenemos para las guarderías, si no me equivoco, ¿era? O Sí, al un colegio. colegio, es un colegio. Exacto, así que quien quiera aportar su granito de arena ahí, está invitado y Y ya se está, lo ¿no? agradecer Se agradece, se totalmente. agradece un montón también. Un placer, Tony, que hayas estado con nosotros. No, gracias a vosotros. Si me permitís una última, precisamente por esto de las aportaciones, han habido, toda esta desgracia ha traído consigo historias muy bonitas. Yo, si me permitís, y tampoco quiero hablar demasiado de mí, porque al final yo no soy nadie ni quién, pero sí que a lo mejor poniendo estos ejemplos la gente toma conciencia de... Yo el viernes ese de Todos los Santos fui a comer a un restaurante donde habitualmente paro cuando voy con el autobús para ir al servicio y tal. Un restaurante que gestionan unos chinos, unas personas de China y tal. Y yo comí, me llamó un amigo que vive en Ecuador, claro, destrozado, porque si para nosotros era difícil, para los valencianos que estaban fuera en el extranjero ha sido algo horroroso, como lo han vivido ellos. Y yo me pasé media comida llorando, ¿vale? Con él. La china pasaba y me tocaba la espalda. Y cuando fui a pagar no me quiso cobrar. Hay detalles fantásticos. Tenemos que aprender a ser más humanos, a mostrarnos más cariño y a que no tengan que ocurrir estas desgracias para mostrar esa parte amable y cariñosa. Yo insisto en lo que os he dicho antes, ya por finalizar, por mi parte, eh, es daros las gracias a vosotros, dar las gracias a Dios, la providencia, quien sea que haya hecho que nos crucemos, y bueno, pues darle ánimos a mi pueblo. Muchas gracias, Tony. Te lo agradecemos.